Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo estamos con Rui Stoffel, fundador de Busapp. Es un servicio de movilidad que ayuda a las empresas a gestionar las rutas de autobuses que llevan a sus empleados a los centros de trabajo. Aunque es una empresa de movilidad de autobuses, Busapp no tiene ni un autobús. Lo que hace es optimizar el coste por pasajero de las empresas. Actualmente mueve más de 50.000 personas cada día en 5 países del mundo. Y el podcast de esta semana nos lo trae, como siempre, Factorial. Es la plataforma de recursos humanos que simplifica dramáticamente la gestión de las empresas. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con Rui Stoffel. Hola, ¿Qué tal, Rui? Buenos días. Rui es el fundador de Busapp. Correcto. ¿Qué es Busapp? ¿Qué es Busapp? Es una empresa que permite que una multinacional, una empresa, externalice la gestión de su programa de transporte corporativo de la misma forma que puede externalizar pues, una logística o limpieza o mantenimiento. Necesitas tener un programa de movilidad para llevar tus trabajadores al trabajo cada día y llevarlos a casa a final de día, pero no es core, no es fundamental para tu empresa, con lo cual es externalizable a una empresa que lo puede hacer de forma pues, más eficiente y más barata. Vale. O sea, ¿qué tipo de empresas tienen este problema? Pues mira, si es empresas que en España suenen, BBVA, Banco Santander, Louis Vuitton aquí en Barcelona, CBRE, Tishman Speyer, yo qué sé, Corte Inglés, todas las empresas que normalmente están ubicadas en zonas suburbanas a las grandes ciudades. Pero estas empresas que has dicho están ubicadas como Santander. Boadilla del Monte, a 40 kilómetros de Madrid. Bodilla del Monte. Sí, está a 30 y pico kilómetros. Nos hemos quedado igual. Una pregunta. Cuando dices transporte corporativo, El autobús de toda ¿es la el vida. autobús, Sí, la el lanzadera, la lanzadera de que toda la te vida. trae del centro de la ciudad Correcto. o de puntos claves de la De ciudad donde sea, sí. a las afueras, donde están los headquarters típicos de estas compañías que son tanta gente que no pueden estar en el centro de la ciudad? Eso es lo que estamos hablando. Sí, pongo un ejemplo muy cercano aquí en Barcelona, Louis Vuitton. Louis Vuitton está en Parets, aquí fue en las ¿Qué afueras. hay en Parets? Porque Louis Vuitton para mí está en Parque Paseo de Industrial. Gracia. Paseo Bueno, de Gracia está la tienda. La fábrica. Vale, la fábrica está... La fábrica de Louis Vuitton está en las afueras aquí de Barcelona. Entonces, el 60%... Media hora, 40 minutos... No, 20, 30 minutos. Vale. ¿Qué pasa? Que ahí trabaja gente que vive en Granollers, que vive en Sabadell, que vive Vale. en Tarrasa, que vive en Barcelona, 50%, que vive en la zona cercana Vale. o que vive en pues, yo qué sé, Mataró. Vale. Entonces, para que tú puedas traer a esta gente a trabajar cada día, o vienen en coche, o si tienen que ir en transporte público, la gran mayoría de ellos se enfrentan a 45 minutos, hora y media para Porque llegar. no hay buen transporte público porque es una zona no urbana. Correcto. O El como se transporte diga. público no es rentable. Bueno, el transporte público no es rentable por concepto, pero ahí es menos rentable porque solo tienes demanda por las mañanas y por las tardes, Ya. en horarios muy concretos, y hay muy poca demanda, además. Entonces, ahora no quiero entrar en tecnicismos, pero si pensáis en una ciudad, al final es como un sistema radial, como una estrella. Entonces, si tú estás en Mataró y quieres ir a Sabadell, tienes que pasar por Barcelona. Ya. Entonces, con coche vas más rápido, por cualquier ronda exterior, ¿no? Si no está saturada. Si no está saturada. ¿Y qué pasa? Que lo ahora está. están todas. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres convencer Y es a menos alguien ecológico y menos económico. y tú quieres convencer a alguien para ir a trabajar, yo qué sé, Roche quiere convencer a alguien para ir a trabajar a las afueras de la ciudad y tú vives en Barcelona y dices, yo me voy a meter 45 minutos de coche porque no tengo cómo llegar en transporte público o hora y media en transporte público, pues no voy a trabajar. Pero tu bus no vuela ni va por debajo del suelo. No, del suelo, ¿no? pero normalmente, por ejemplo, para salir aquí por la C58 tienes el bus rápido, la pista esta para los autobuses, con lo cual en coche te tiras 1 hora y en autobús 20 minutos. Vale, entonces este problema es los autobuses corporativos, Correcto. para entenderme yo. Esto no es nada nuevo. No. Esto ya existía. Sí, es un negocio totalmente tradicional. No sois los commodity. primeros en hacer esto. Ya se estaba haciendo. Somos los primeros. Nosotros y un par más competidores a nivel mundial que hemos creado pues, esta nueva A nivel categoría. mundial, ¿eh? Sí. Hemos creado esta nueva categoría que es la externalización de la gestión de los programas de movilidad corporativa. Porque a día de hoy esta gestión quedaba dentro de los departamentos de ¿Cómo lo recursos hacían? humanos. Imagínate, Factorial, que tuviéramos la oficina en las afueras y queríamos... No, Factorial no. SEAT, por ejemplo, SEAT. SEAT. Que yo conozco No, gente hombre. que trabaja en SEAT, pues sale un bus de SEAT. Bueno, salen 200 Salen un y montón pico, de buses. 280 buses diarios, sí. Hostia. Es una de las mayores operaciones de España, Es una de las mayores operaciones de junto España. con la de Airbus. ¿Sois vosotros?
No, ahí estamos en ello, Vale. pero aún no. Vale, Aún buen ejemplo. O sea, Sale de Plaza España, por ejemplo. ¿no? Sale de Sale de todos 360 lados. grados a la redonda. Llevan, no sé si son 2.000, 3.000 personas cada día a Martorell. ¿Por qué? Porque el pool de recursos, cuando tienes un parque industrial y necesitas 3.000 personas, el pool de recursos se agota. Porque no hay gente suficiente cercana para... Pues, faltan carretilleros, falta todo tipo de personas, porque además si estás en un parque industrial donde estás tú y 500.000 más, se agota. Entonces tienes que ir a buscar gente más lejos. Pero cuanto más lejos las vas a buscar y les pagas el mismo salario, más difícil es esta persona venir en coche, porque entonces no salen los números ni a la persona ni a la empresa. Porque o sea, una de las tesis de nuestro negocio es: una empresa, si tiene que pagarte a ti un sueldo para que tú tengas un coche básico popular para ir a trabajar, según comisiones obreras, está alrededor de los casi 400 euros coste empresa. Una operación bien gestionada tendría que costar entre 150 y 200 euros pasajero mes. Quiere decir que mes, la empresa eso, se 400 ahorra euros eran mes. más del doble. 400 euros eran mes. 400-450 euros mes Es coste el coste empresa. mes de lo que hay que darle para que se pueda permitir un coche básico. Correcto. Porque, bueno, piensa entre la gasolina, un renting, un coche, un Peugeot o cualquier cosa barata, según comisiones obreras, el coste que representa para poder pagar 320 euros, que es lo que cuesta de bolsillo, si le metes seguridad social y IRPF por encima, al final es 450-500 euros coste empresa. Versus 200 euros, 150-200 coste pasajero mes de una operación de autobús. Y esto suponiendo que no hay transporte público. Antes has comentado que el transporte público por definición no es rentable. Tampoco tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué ser. Se considera como bueno, es un beneficio social. Pero ¿qué pasa? Que en el centro de la ciudad tienes tanta demanda, está tan concentrada la demanda, que aunque no sea rentable, acaba cumpliendo una función. Entonces, al final, piensa en un Pero modelo... yo creo que sí es rentable dentro del centro de la ciudad No. propiamente. Cuando hay mucha liquidez, cuando hay mucha gente yendo de punto A a punto B. Sí, pero son 4 rutas. Quiere decir... Vale, pero por eso estas 4 rutas sí son rentables. Sí, hay algunas que sí, pero muchas que no. Por ejemplo, la gran mayoría de los autobuses que circulan en las zonas suburbanas o barrios más apartados cumplen una función, porque al final todos tenemos derecho al transporte público, pero unos acaban intentando compensar los otros, pero conceptualmente todos pagamos una estructura de transporte público que es deficitaria, pero como lo es muchas otras cosas, pero hacen parte de un bien común de la sociedad, ¿no? Pero si tú extrapolas esto a una zona suburbana donde solo estás atendiendo X número de personas de vez en cuando, tener un activo esperando la demanda es totalmente ineficiente. Tanto que ahora deberéis haber escuchado que ahora hay muchas tendencias donde los concursos públicos para los nuevos servicios de transporte público en las zonas suburbanas se hacen con transporte a demanda, que es, en vez de tener vehículos esperando a que llegue la gente, tienes un vehículo que se adapta a la demanda. Entonces tú lo llamas y él te viene a buscar, o hay unas reservas hechas, entonces son pequeñas rutas que se van adaptando para poder ir a buscar la gente en los pueblos o donde sea. De hecho, mientras estamos comentando esto, me estoy acordando de unos chicos que vinieron aquí a hacer un podcast también hablando de algo muy parecido que se llama Shuttle. Sí, Ángel Gerard, son amigos míos. Sí. Ellos tienen DRT tiempo real, que es la ruta se adapta a la realidad del momento. Busap es DRT planificado. Quiere decir, yo planifico como límite hasta que sale el autobús. ¿Cuál es la diferencia? Que el mío es más eficiente en coste, pero requiere más volumen. ¿Por qué? Porque para mover un autobús de 50 plazas tú no puedes estar cargando y descargando continuamente 40 personas. Por eso el DRT tiempo real normalmente se hace con vans, para que tengas una capacidad máxima de 7, 10 personas, porque imagínate que te recojo a ti y tienes que ir a recoger a 40 personas más antes de llegar al trabajo, ¿no? Que voy en bici, ¿no? Llego más rápido. Entonces, son modelos distintos con necesidades distintas, y Shuttle, al igual que Vía y algunos otros, funciona muy bien donde hay alta densidad, para que la gente entre y salga con mucha frecuencia en el coche. Entonces el activo, o sea, el coche, la inversión en el asset, compensa y es rentable. Si lo pones en una zona suburbana, no es rentable, pero es mucho más barato que tener un autobús fijo rodando todo el día. ¿Se entiende? Entonces, esto es este modelo de RT tiempo real. Y nosotros RT. de Demand Responsive Transport. Vale.
DRT tiempo real es el coche está ahí o el Transporte de demanda responsivo. Sí, también se adapta. Sí, tú adaptativo. picas, es su tipo Uber. Tú picas, Sí. solo Bajo que vas en demanda. un autobús con otro, Bajo o en demanda. una van con otro. Y el Si autobús no se recuerdo desvía. mal, había también un concepto de aprendizaje de dónde están las rutas, dónde está la gente, ¿no? Y generar la planificación en base... Como Uber en el fondo. Sí. ¿no? O sea, Que aloca hay los- una aloca cantidad los- de data. Pero entonces no funciona bajo demanda, sino funciona bajo aprendizaje. El DRT tiempo real o BusUp. Bueno, Los no dos. sé. Cualquier uno de los dos funciona bajo un histórico y un comportamiento de la demanda, y por otro lado, uno además se adapta a la demanda del momento. DRT tiempo real, por ejemplo, funciona muy bien en un campus universitario, donde tienes varios edificios y al final tienes 1 o 2 autobuses pequeñitos, que incluso ahora hay que los ponga eléctricos, ¿no? Dando vueltas por el edificio, recogiendo y dejando a gente, y funciona, es reactivo, ¿vale? El otro es planificado, pero no tiene por qué no ser demand responsive, que quiere decir que si yo al cabo de un mes veo que nadie para en esta parada, o a la semana, o que de repente se cierra un turno, toda la estructura se reajusta para seguir siendo una operación lo más optimizada posible. Quiere decir, La con una estructura alta es el horario, ocupación. es el horario. Los horarios, las frecuencias, los autobuses, el tamaño de los autobuses. Porque para entenderlo bien, en vuestro caso, solo hacéis para empresas Correcto. que mandan su plantilla de su zona de vivienda a la zona de trabajo. Solo hacéis esto. Correcto. Solo hacemos B2B en empresas. Y después hay una virtud, que es la virtud de la tecnología, que es, por un lado, gestionamos, o sea, de alguna forma nos convertimos en el departamento de movilidad de las empresas, para que tú no tengas que montar un equipo de gestión de autobuses cuando tu negocio es otra cosa totalmente distinta. Y tenemos 24/7 de atención al cliente, para que si tú a las 4 de la mañana no sabes qué autobús, pues puedes llamar siempre alguien te coge el teléfono en varias lenguas, ¿no? Tienes traffic control, todo un montón de historias para gestionar la operación. Y después, donde realmente está la esencia o la belleza de esta propuesta de valores, que además lo hacemos compartido. Quiere decir, una empresa que está en un parque empresarial tiene un límite máximo en el que puede llenar su autobús, y un poco un equilibrio entre demanda y oferta, ¿no? Y esto normalmente está bien gestionado en un 60%. Pero claro, tienes un 40% de ineficiencia, porque hay plazas vacías. Entonces, lo que hacemos nosotros de forma proactiva, una vez tenemos estabilizada la operación de nuestro cliente, es intentar vender estas plazas a empresas cercanas o incluso a subcontratados internos. Por ejemplo, SEAT tiene más subcontratados internos que trabajadores propios, pero todos trabajan en SEAT y todos viven en una ¿Qué dispersión significa similar. esto, subcontratados internos? Aquí probablemente la empresa que os limpia el edificio o el que os hace el mantenimiento eléctrico o lo que sea, no es un trabajador de Factorial probablemente, es un subcontratado, es una empresa tercera, pero puede que venga aquí cada día. Con lo cual esta persona, al igual que cualquier trabajador de Factorial, probablemente vive en Sabadell o donde sea. O sea, el perfil. ¿Y tú puedes hacer esto? ¿Puedes ofrecerle servicio de transporte a un subcontratado? Yo lo que hago es a la empresa le digo, si tú me autorizas, yo puedo vender tus plazas o parte de tus plazas, y podemos limitar las plazas que se venden a las subcontratas. Y yo, BusUp, de forma proactiva, voy a esas empresas y les digo, oye, tengo este surtido de rutas de la empresa donde tú estás trabajando, o mira, o del edificio de al lado. Imagínate vosotros aquí en Factorial, ¿no? Tenéis un servicio porque queréis que la gente venga de forma más sostenible y que tengan un transporte que os traiga. Pero claro, llenáis al 60% vuestras 6 lanzaderas. Pues BusUp lo que haría es cogería alrededor y diría, oye, ¿cuántas empresas tienen problemas pero no tienen el tamaño de Factorial? Que les gustaría pero no pueden permitirse un autobús porque no les sale la matemática. Pues yo les vendo la plaza vacía que vosotros no utilizáis y os devuelvo a vosotros el coste de la plaza, que es el coste del autobús dividido por número de las plazas. Entonces a vosotros bajáis el coste de la operación y y resolvemos el problema de la empresa de al lado. Entonces al final es montar un negocio apalancándote en la eficiencia y la ineficiencia de la relación y no simplemente metiendo más autobuses en la carretera, que es el modelo tradicional. O sea, básicamente compartiendo, o sea, la clave de vuestra eficiencia es compartir autobuses entre empresas. Una empresa esto no lo hace porque ya es difícil montar una unidad para gestionar la movilidad. Si encima tienes que llegar a acuerdos comerciales con otras empresas, se va muy del core. Es dos, es uno, gestionarlo bien, porque si está mal gestionado tampoco tiene ningún sentido. Primero lo gestionas bien, das visibilidad. Por ejemplo, cosas que no se hacían. Entrábamos en empresas donde había trabajadores que no sabían que la empresa tenía un servicio de transporte de lanzaderas. No sabía. Entonces, claro,
entras, lo gestionas, ayudas a la empresa a aumentar lo que llamamos el ridership, ¿no? El número de trabajadores que quiere Ya, utilizarlo. pero eso es también incrementar el coste. Si no lo saben, es que no sea un problema para entrar a trabajar en esta empresa. No, pero si dejas el coche en casa te ahorras la gasolina porque el autobús es gratis. Ya está pagado. El autobús ya Porque está pagado. Para una empresa pagar 1 millón de euros o medio millón y llevar 100 personas o llevar 300 es exactamente lo mismo. Pero El quiero coste decir, pasajero- incentivar el uso de este servicio lo que hace es incrementar el coste para la empresa. Porque requiere más plazas al final, si todo el mundo viene en autobús. Conceptualmente sí. O sea, si metes más autobuses porque viene más gente, sí. Pero por otro lado, retienes más a los trabajadores. Ah, bueno, esto es otro tema. Sí, sí. Retienes los trabajadores. Pero la propuesta de valor es coste. No, es gestión, optimización y últimamente coste. Al final es si el conjunto como un todo resuelve un problema, está bien gestionado y cumple un propósito, y al final es más barato, en promedio está 18%, 22% más barato al cabo de un tiempo. Más barato que hacértelo tú solo. El coste pasajero mes. Que Esto es hacértelo muy tú importante, solo. que hacértelo tú solo o que hacerlo como lo tenías antes. Porque aquí es muy importante, puede no ser más barato como un todo. Antes era medio millón y ahora es 1 millón. Pero antes me costaba 1 millón. No, es que ahora me cuesta 130 euros pasajero mes o 2,50 euros trayecto. Al final lo que tienes que entender es cuánta gente estás moviendo, a qué valor y si ese valor va bajando porque vas optimizando la operación. Y después hay todo un conjunto de costes indirectos que no se valoran, como muchas veces no se valoran, es retención de talento. Por ejemplo, cosas que hemos aprendido de los clientes, lo que decíamos hace poco cuando estábamos hablando, ¿no? Mitad de tu negocio aprendes de tus clientes cuando los escuchas o sabes escucharlos. Que es, por ejemplo, nos pasó con Carrefour y ahora nos está pasando con Amazon en Brasil, que el cliente te manda una lista de personas que quiere contratar y que ya han pasado todo el proceso de selección y te dicen, tengo aquí 500 personas, necesito 300, ¿quién contrato? Y lo que hacemos es ponemos esa gente encima de la red de autobuses y decimos, mira, pues hay que contratar estos porque 1, optimizas el coste, 2, mejoras la retención porque esa persona tiene una parada delante de su casa y otra persona que quizás si Recursos Humanos no supiera que esto existe o no está transparente para la empresa, probablemente lo hubiera contratado, tendría que venir en coche. Entonces, va más allá del puro coste. Incluso, por ejemplo, Carrefour hace cosas como se han inventado ellos esto, se llama contratación dirigida. Vosotros aquí en Factorial hacéis una campaña de captación de gente, hacéis 360, pero si sois Amazon y tenéis que hacer un Black Friday, pues o podéis hacer a cualquier persona en cualquier parte de los 80 kilómetros a la redonda o decir, mira, en este pueblo que yo tengo o quiero tener un servicio de transporte que pasa por estos 3 pueblos, pues voy a concentrar mi esfuerzo en estos 3 pueblos. Y entonces consigo montar una red o una línea, o ya la tengo y quiero incrementar la ocupación, e intento captar en estos 3 pueblos. Entonces hacen contratación dirigida. ¿Por qué? Porque tienen visibilidad sobre la red que tienen, la ocupación que tienen y el engagement. Por ejemplo, cosas que tú descubres. Yo es que tengo aquí historias para 5 días. En México tenemos una de las mayores universidades públicas de México, se llama BUAP. Y movemos unas 7.000 personas al día, algo así. 7.000 alumnos. Alumnos, o sea, no solo es corporaciones, también. Alumnos, exacto. Bueno, alumnos, profesores, todo el mundo. No sé si son 300 rutas diarias. Es una locura. Bueno, es que México es una locura. Y lo curioso es que después de estabilizar la operación había un 3-4% de fraude. Quiere decir que gente que se subía al autobús y a la que se subía cancelaba, pero al acto seguido cancelaba en el aplicativo la reserva para intentar que la cancelación llegara al servidor antes que la lectura del código QR del conductor. ¿Vale? Porque al final la internet ahí no es gran cosa. ¿Qué ganan con esto? Que descubrieron que el sistema, si cancelabas antes de la lectura, después daba un error, pero ellos entraban en el autobús. ¿Y de qué les servía? Bueno, les servía que por lo menos al principio, antes que después Secretaría viera que habían hecho el tal, se ahorraban el dinero. Nada, que era Porque se les cobraba a los alumnos y al... Sí, ellos pagaban un peso, que es nada, era simbólico. Había un copago. Se Se ahorraban el copago. Vale. Y de esos 4%, cuando empezaste a analizar esto, descubrieron que más de la mitad era gente que vivía en una zona muy pobre. Muy pobre, es la zona más pobre de Puebla, en México. Y gracias a esa información fueron capaces de conseguir una subvención, creo que del gobierno, para financiar el transporte de los alumnos de esa zona. Y bajó a saco el... Moraleja,
haz fraude para conseguir subvenciones. Bueno, moraleja es usa la información. Sí. Si sabes usar la información en beneficio de tu operación, de tus decisiones estratégicas, pues tomarás mucho mejores decisiones que no creer que hay 4% de las personas en la universidad que hacen fraude porque les apetece, porque son listos. No, hacen fraude porque no tienen dinero, no tienen para comer. Entonces, claro, esto es un ejemplo, pero hay muchos, ¿eh? O sea, cada empresa tiene sus problemas. O sea, estamos negociando con Airbus. Su principal función es ser carbon neutral en 2030. Y los autobuses representan una parte importantísima de las emisiones de gases contaminantes. Entonces, quieren tener una operación eficiente, bien gestionada, y quieren empezar a hacer un cambio hacia vehículos eléctricos. Autobuses eléctricos. ¿Esto existe? Sí, bueno, empieza a existir. Existe para público, ¿eh? Transporte público, porque es un mercado Hombre, aquí enorme. en Barcelona hay un montón. Sí, hay un montón. Ahora, lo que es el coach... ¿Pero son puros eléctricos? Sí. Hay de todo, gas. Otra cosa es esa electricidad de dónde viene. Hay híbridos y hay eléctricos. Sí, hay de todo. Otra cosa es de dónde viene la electricidad. De una planta de carbón o de un panel fotovoltaico, ¿no? Pero sí, de eléctricos de transporte público los hay porque tú puedes planificar la ruta. Entonces tú puedes decidir dónde está el cargador. Lo que no puedes planificar es que hoy el autobús hace esto y mañana hace lo otro y al final te quedas con el autobús colgado en algún sitio. Entonces, la parte que hacemos nosotros, pues aún le queda tiempo y hay quien diga que acabarás en el hidrógeno, pero bueno. ¿Tu mayor competencia es el gobierno? No. ¿No? Yo, así de claro, si el transporte público no existiera, probablemente yo no tendría BusUp. Porque yo no puedo recoger la gente a la puerta de casa. Yo aquí en Barcelona paro en Plaza Cataluña, Plaza Cerdá y tiro por los túneles. O paro en hubs de transporte público porque la gente se acerca a la parada. Yo no puedo serpentear. Yo muevo 2.500 autobuses al día por el mundo y no puedo serpentear autobuses por las ciudades. Tengo que parar en 1, 2, 3 sitios y tiro recto. ¿Pero por qué no puedes serpentear? Bueno, porque no es eficiente. Casa a casa. Pero es muy ineficiente y tarda mucho tiempo. Depende, o sea, todo tiene un coste, ¿no? Obviamente. Pero el coste principal para las personas es el tiempo. Entonces, si yo te doy una solución de autobús, que tú en coche tardas 30, en autobús tardas 45 minutos, puedes llegar tranquilamente durmiendo o trabajando, que mucha gente incluso se va borrando los emails, ¿no? Hay un cliente que dice, bueno, es que perfecto porque gano 2 horas al día de trabajo, pero la gente se va borrando los emails. Pues los emails están para borrar, ¿eh? No están para hacer algo con ellos. Leyendo y borrando, porque hay muchos... No, yo estoy todo el día borrando emails. Yo igual. El 50% de mis emails los tengo que borrar. Pues, entonces, al final van trabajando en el autobús, o descansando, o durmiendo, o haciendo cualquier otra cosa y no pitando en un tráfico, ¿no? Y al final llegas más tranquilo y al final todo esto dice, vale, por 15 minutos voy en autobús y me ahorro la gasolina. Ahora, si me meto 1 hora y media de autobús versus 30 minutos de coche, voy en coche. Pero yo cuando digo competencias del gobierno, digo, ostras, si uno de estos polígonos de golpe recibe una línea regular de autobús, tú dejas de ser necesario, o de tren, o de lo que sea. Sí, podría. ¿No? Sí. No, hasta hoy no ha pasado y no creo que vaya a pasar próximamente. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. No. O sea, nunca pasa que una de tus ubicaciones No. la cubre una línea de transporte público. Te lo pongo de otra forma. En Portugal tenemos el 15% de la cuota de mercado global y el casi 25-30% en Lisboa. Eso, perdona, ¿eh? Se define como de la facturación... De la facturación total del país en transporte corporativo. Transporte corporativo. Sí. Tenemos más Y rutas. un momento, ¿cuál es la facturación total del país en transporte corporativo? En Portugal debe estar alrededor de los 60 millones de euros anuales. 50-60 millones. ¿Y en España? 260, 300. Tampoco es tanto, ¿no? No. Creciendo, o sea, nuestro modelo, 30% de lo que hacemos a día de hoy es nuevos negocios. 70% son negocios antiguos reformulados. Con lo cual creamos 30% de mercado nuevo. O sea, empresas que, por ejemplo, Louis Vuitton, volvemos al mismo ejemplo. ¿De dónde viene este mercado nuevo? En un mundo donde cada vez va más remote, más distribuido, más formas creativas de trabajo. Esa es la pregunta del millón. Mira, tiene una respuesta muy fácil. Y hay que decir que en la pandemia, en marzo, cuando nos fuimos todos a casa, digo, se nos acabó. Ahí no creció el mercado, ¿eh? Se acabó el chiringuito, se nos acabó el chollo, Sí, sí. ya está. Empiezas a buscar trabajo. A ¿no? buscar trabajo. ¿Y qué hacemos? Que ¿no? esté en la ruta y tal. Dijimos, es que ya está, se nos acabó. Entonces, hay 2 cosas que pasaron en la pandemia. Una es que todos empezamos a comprar por Amazon. Amazon, Internet. Hasta mi madre compra por Amazon ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la logística, el e-commerce, todo lo que tenga que ver con los trabajadores esenciales en los almacenes y las fábricas creció un montón. ¿Qué pasa? La gente tiene que ir a trabajar cada día igualmente, ¿no? Vale, pues esto es culpa mía, ¿no? Si le das a un botón y lo apagas, perdona. Entonces, ¿qué pasa? Que
los Amazons de la vida están creciendo muchísimo. Entonces tú tienes que traerlos al almacén. Y son trabajadores que tienen que ir 5 días a la semana, y en el caso de Brasil incluso 6 días a la semana a trabajar. Y esto los tienes que traer en autobús. Entonces, uno de los grandes mercados en los que estamos, y para tener una idea, movemos unas 4.000 personas en Amazon en São Paulo, solo en São Paulo, 4.000 personas al día. Son 300 y pico autobuses. Entonces, es muchísima gente, ¿vale?, que va cada día a trabajar. Y esto ha crecido mucho. Y tiene una ventaja para nosotros y una particularidad de negocio que no es una ventaja, que es una ventaja para gestionar. Cuando tienes un Prime Day, un Black Friday, donde todos nos ponemos como locos comprando, esto quiere decir que el almacén incrementa un 50% su plantilla durante 2 meses. Gestiona esto. Busca autobuses debajo de las piedras porque no los hay, rutas extra, horarios extra, o sea, es un follón gestionar un Black O sea, tú Friday. ves que desaparece la demanda de los negocios tradicionales, pero crece el e-commerce quien lo sirve, la logística, y vas a Necesita buscar más ese tipo de gestión clientes. y tecnología para gestionarlo mejor en el e-commerce. Y en el negocio tradicional, donde antes un trabajador de oficina iba en su autobús 5 días a la semana, ahora 40% del tiempo se queda en casa. En teoría pierdes 40% de demanda potencial. ¿Pero qué ganamos? Demanda variable. Y la demanda variable solo consigues gestionarla con tecnología. Quiere decir, yo voy el lunes y martes esta semana, pero la semana que viene voy jueves y viernes. Yo esta semana no voy. Entonces al final sí que ¿Esto baja. la gente lo avisa? Bueno, O sea, nos mi dedicamos sistema a lo esto reserva. nosotros, pero... Lo reserva. Al Y igual lo que hacen, tú ¿eh? reservas home office en Sí, sí. Factorial, pues ellos en BuzzUp... En BBVA. BuzzUp directamente. O sea, el BuzzUp. empleado va a BuzzUp y dice, yo la semana que viene trabajaré en la oficina jueves y viernes. Bueno, nunca es jueves y viernes, por cierto. Bueno, Martes y miércoles. martes y miércoles, sí. Bueno, pues un ejemplo, BBVA, por poner un ejemplo, ¿no? Que hemos empezado hace en septiembre. Pues ellos tienen el aplicativo de BuzzUp, incluso con sistemas de seguridad propios, bueno, tiene toda una historia montada. Entonces ellos van al calendario de reservas, tienen las rutas planificadas y dicen, oye, pues yo quiero ir el lunes, el martes esta semana, la semana que viene, y pueden planificar a un año vista. ¿Pueden hacer lo que les dé la gana o hay como, ya se ha acabado, ya está lleno este bus? Sí, si está lleno sale rojo y tienes que Vale, ir en otro. vale. O sea, yo gestiono capacidades ¿En otro qué significa? en otro autobús o en otro horario. Ah. O sea, yo controlo capacidad. Ya, pero o sea, ese es tu problema, digamos, conseguir otro autobús, ¿no? Bueno, depende del mandato del cliente. Vale. Si el cliente dice, si llena metes otro, yo meto otro. Si llena no hay más, no hay más. Pero en cualquier caso el usuario, bueno, ve que no hay más y no Se busca y la no va a vida. trabajar. Bueno, o va en coche, o se busca el horario Vale. de las 8:15 en vez de las 7:15. Vale. Lo bueno es que la gente se planifica con tiempo. ¿Y al qué rutas hay, por ejemplo, en BBVA? O sea, Uf, hay rutas creo que son... o sea, pero tienes varios puntos de la ciudad donde Sí. puedes ir a buscar el bus. Sí. O sea, yo ahora si abro, no sé si tienen 100 rutas distintas. O Y algo sale a una hora determinada, ¡pum! De reloj. Tienes rutas que tienen una demanda muy concreta a las 8:30 y tienes rutas que es a las 8, a las 8:15, a las 8:30, a las 9, a las 9:15, que normalmente vienen de los grandes, el metro de Plaza Castilla, yo qué sé, cosas de este estilo, ¿no? Pues que ahí llega mucha gente, entonces tienes como una lanzadera, que es el autobús que va dando vueltas, o 2 o 3 que van dando vueltas para llevar la gente a la vela esta, al edificio este enorme, ¿no? Que cada día llevamos, no sé cuánta gente llevamos, 1.000 y pico personas que llevas cada día allí. Pero siento que no es mucha gente. Y ahora con la demanda variante, donde cada día las cosas cambian, tú lo que haces es ajustas la flota y las capacidades en función de ese histórico que te dice que, oye, este autobús no vale la pena que sea de 50 porque con uno de 30 ya tiras porque las últimas 4 semanas no ha tenido más que 20 pasajeros. Volviendo a la pregunta de Bernat de crecimiento de mercado, tú has dicho en logística y un poco cambio del modo de comercio pre y post-COVID, hay un incremento absoluto de personas que se tienen que desplazar a este tipo de puestos de trabajo. Luego has dicho que en general la industria tradicional tiene un coste de complejidad del híbrido, del trabajo remoto en presencial y tal, y eso no son menos personas autobús, pero es más tecnología, porque hay que gestionarlo. Antes has hablado también de la Agenda 2030 o de las diferentes políticas que tienen las empresas de carbon neutral. ¿Eso hace que haya más autobuses, menos autobuses o cómo está impactando el mercado? ¿O no lo impacta? Sí, impacta y mucho. Aquí ahora hay varios mundos en esto que al final hacen con que esto sea una gran oportunidad, incluso para la empresa tradicional. En realidad, BuzzUp es invertido por muchos operadores de transporte, que parece una cosa rara, pero hemos sabido crear un modelo de negocio que no va en contra de la industria tradicional. Luego te preguntaremos colabora. de dónde salen los autobuses. No tenemos ni uno. Vale, pero espera. Entonces, Cuéntanos primero el... ¿no? 2030, ¿vale? Entonces,
Hay mucho y cada vez más. Si escucháis la televisión, veis las empresas empiezan a ser obligadas a hacer planes de movilidad. Hay muchas empresas de consultoría que definen cuál es el modelo de movilidad que necesitas y cada vez más yo diría la generación Z, ¿no? Que ya no es que no tengan coches, que no tienen ni carné. Yo me escucho Eva, que es cofundadora de BuzzUp, que es la que lleva toda esta parte de trending, de mercado y tal. Había un indicador que era tipo gente por debajo de 30 años ha caído un 40% la emisión de carnets de conducir, según la DGT, una cosa así. Es una barbaridad. Quiere decir que a la gente le importa un pimiento el coche. Lo que quiere es, oye, gastarme el dinero en viajes, trabajar y tal, pero, oye, si quieres que vaya a la oficina me pones un autobús, yo no me voy a comprar un coche para ir a la oficina, ¿no? Entonces, claro, si quieres contratar gente joven, más de estos perfiles que necesitan las empresas hoy en día de programación, marketing, todas estas cosas. Estos no vienen a la oficina ni con autobús, ni sin autobús, ni, bueno, con, eso también, ni con avioneta. Pero sin autobús peor aún. Si estás en una zona suburbana aquí de Barcelona y quieres convencer a alguien de Barcelona que se vaya a trabajar a Sabadell, puedes empezar a reírte. Es que no te aparecen ni en la entrevista directamente. Ni aparecen. No es que vayan y te reclamen, es que ni aparecen. Porque es más chulo venir a trabajar a ITNI como Factorial que no ir a trabajar a una empresa como HP, que está aquí en Sant Cugat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una tendencia muy grande a de cómo consigo convencer que la gente venga a la oficina, cómo consigo reducir las emisiones, porque coches, yo no puedo cambiar el coche que tú tienes, sí que puedo cambiar es cómo te traigo. Consume, o sea, emite lo mismo, es evidente que no, un autobús que la misma gente yendo en coche. 80% menos. Es un autobús de gasolina malo. Normal, un Euro Bueno, 6. Un autobús normal, es decir, no eléctrico, ni normal, híbrido, no. ni hidrógeno, ni gas. Lo curioso de este cambio es que la gente piensa, no, es que ponemos un eléctrico y bajamos a cero. Claro, el problema no es ese, es que si el eléctrico va vacío, no sirve para nada. Entonces, si eres capaz de pasar 30 coches a un autobús, que es más o menos el promedio, 28, 30, 32 coches, es un autobús de 54 plazas al 75%, más o menos. Tú reduces 83%, son los últimos promedios que tenemos, 83% las emisiones de gases contaminantes equivalentes, porque el autobús en sí obviamente poluye más que un coche, pero no más que 33%. Ya, pero si fuera eléctrico, contaminaría menos, ¿no? El siguiente 20%. O sea, el 80% está en sustituir el juntar la modus gente. operandi. Sí. Y el 20%, que es la cereza encima del pastel, ¿Vosotros sois eléctricos o no? No tenemos eléctrico, pero sí que estamos trabajando con empresas fabricantes, con MANS, Ibecos, Mercedes, para que a la que aparezcan en nuestra industria nosotros podamos ponerlos en nuestros clientes. Ahora hoy podemos entrar en ¿No los hay? No, hoy en día los que hay Yo no he visto van ningún todos... autobús privado eléctrico. No hay. Pero público sí. Sí, público sí, a patadas. Pero entonces... Porque el gran mercado, el gordo, es el transporte público. Y es donde todo el mundo se está dedicando. Urbano. Sí, porque son concesiones y son los únicos que pueden a día de hoy pagar lo que vale un autobús eléctrico, que es 2 veces más. Pero también es urbano, normal. no es interurbano. Urbano. Es la diferencia, o sea, es una Correcto. distancia muy Puedes ir de pequeña. pie. Tú no puedes hacer un de aquí a Sabadell de pie, tienes que hacerlo sentado. ¿Qué piensas de la autoconducción? O sea, coches autónomos. Sí. Yo creo que tardará mucho en llegar a mi industria. Mucho es 10 años. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, 5 o 10 años fácil. Llegar a taxis creo que en 5 o 10 años no es nada, ¿eh? 5 años no es nada. Para una startup 10 años es una eternidad, ¿eh? Pero 5 años no es nada. Pero para la industria no. Yo creo que llegará a muchos otros sitios antes que llegue a un autobús. Llegará, por ejemplo, antes creo a un camión. A los camiones, que no, porque estamos hablando de mover gente. Mover gente es un tema muy sensible y una mala decisión te puede tener 50 problemas, ¿no? En cuanto que un camión, si se tira por un barranco, pues... Entonces, yo creo que empezará por los taxis, bueno, incluso ya está empezando en San Francisco con Waymo y Uber, que están empezando a hacer cosas. Yo ya andé en uno y la verdad es que impresiona. Vas ahí un poco acojonado, te vas con el estómago así. pero sí que es cierto que si lo piensas funciona mejor que cualquier conductor, ¿no? Porque no se distrae. Salvo que se quede sin batería, no se distrae. Ahora, que esto traspase a un conductor, yo creo que va a tardar tiempo. Yo creo que es más fácil que haya una transición a vehículos más eficientes, eléctricos, hidrógenos y tal, antes de que tengas un self-drive en autobuses.
que los habrá en zonas circunscritas, como yo que sé, pues una universidad, que ya los hay, ¿eh? Pero como no es un negocio más pequeño, más de nicho, pues invertirás menos. ¿Qué porcentaje del coste de transportar empleados es el conductor? Creo que está en alrededor de un 20 y pico, 30%. ¿Y el resto? Amortización de... Es gasolina y amortización de las... ¿Cómo se reparte más o menos, ya que estamos? A ver, ahora depende del autobús y todo, pero pon de todo el coste, tú tienes un 10% que es costes de estructura, tienes un 20 y algo por ciento que es gasolina y mantenimientos varios, conductor. Yo diría que entre conductor, gasolina y costes directos, pues puede estar en el 60%. ¿Y el resto es amortización de Después tienes coche? amortización, costes de estructura, consumibles indirectos, mantenimientos y tal, y después el margen de un operador que suele estar entre un... Nunca debería estar por debajo de un 8-10% y tenía que estar entre un 10 y un 20%. ¿Entre un 10 y un 20 es el margen bruto o el EBITDA? De margen de EBITDA. Después De tienes un que operador de Sí. como vosotros. No, yo soy operador, pero no tengo autobuses. O sea, mi cuenta de resultados es distinta ¿Por qué no tiene- ¿De dónde sacan los autobuses? de operadores de transporte. O sea, mi negocio no es gestionar activos y conductores, es gestionar programas de movilidad. Entonces yo no necesito autobuses. Autobuses hay suficientes en la industria. Entonces, Tú eres un intermediario. Sí, se podía considerar un intermediario. Bueno, eres un intermediario. Estás en Literalmente. medio Sí, sí. de la empresa que Correcto. tiene gente a mover y la empresa que tiene autobuses y conductores. Correcto, sí. Pero hay empresas privadas que tienen autobuses y están esperando tu llamada para montarle una ruta. No, ellos siguen su negocio. Sí, pero quiero decir que, o sea, tú les llamas y les montas una ruta y pasan a ofrecerte ese servicio. Una empresa. Sí. Sí, me llaman y me dicen, oye, quiero que me ayudes a montar o a gestionar mejor mi programa de movilidad corporativo. Vale, muy bien, pues vamos allí. No, ese es tu cliente. Mi cliente. Sí, yo digo, el Tu proveedor. Ah, tu el proveedor. proveedor. No, mira, tengo una ruta, hazme una oferta para esta ruta. Tú le dices, tengo una ruta y hazme una Tengo oferta. este programa, hazme una oferta. Y pones proveedores claro. a competir. Pongo 2, 3, pido 3, 4, 5 ofertas. ¿Y por qué esto no lo hace la empresa, la empresa directamente, tu cliente? Lo puede hacer, pero yo no le voy a decir a la empresa nada que él no pueda hacer directamente, porque mi coste no es que yo vaya a conseguir precios más baratos, porque es exactamente el mismo que puede conseguir cualquiera de mis clientes. Lo que mi cliente no consigue es la optimización ni la gestión de ese programa que hace con que al final sea más caro. Te pongo un ejemplo. Un autobús mal gestionado es un autobús que no tiene por qué estar en una operación porque está vacío o es totalmente ineficiente, te puede costar a una empresa 60.000 euros al año. En una operación de 10 autobuses... Una ruta, un autobús. Un autobús vacío, que los hay, ¿eh? Nosotros lo llamamos autobuses fantasma. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿un autobús que va cada mañana y cada tarde? O... Vacío. ¿Pero 2 veces al día? O... Vacío. Y nadie sabe que va vacío. Bueno, el operador sabe, pero... ¿Pero como cuántas cliente- veces al día? Porque si Depende. es una lanzadera, puede ir vacío todo el día haciendo 1000 rutas Sí, o puede hacer una, ir, va o- por la mañana y vuelve por la tarde. Puede Vale. estar solo vacío por la mañana porque por la tarde el comportamiento de la demanda es distinto. Vale. O puede estar vacío todo el día. Pero al operador, ¿qué piensa? Y, a ver, es un negocio. Decirme, yo vendo autobuses. A mí que esté vacío yo no es mi problema. Otra cosa es que Tampoco hay vende un tema autobuses. moral ahí, ¿no? Pero Vende el servicio al autobús. O sea, habrá otro que vende autobuses. Sí, pero como más autobuses moviéndose, más pasta claro, gana, ¿no? un operador de autobús, ¿cuál es su función? Es vender Quiere horas que de gastes autobús. lo máximo Pero vosotros posible. también, ¿no? Vosotros también facturáis por No, horas pero- de autobús. No, yo facturo por servicio gestionado. Y las métricas por las que me mide mi cliente son optimización, coste pasajero mes, ocupación de autobús, incidencias resueltas. O sea, a mí me miden por gestión, no me miden por cuántos autobuses por el volumen total. Entonces, ¿Cómo cobras tú? ¿Cuál es tu pricing? yo cobro por servicio día, o sea, por ejecución día, ¿Vale? Efectiva, ¿eh? De una persona efectiva. transportada. ¿Qué pasa? que pasa efectiva, y cobro por pasajero gestionado día. Entonces, yo cobro para cuantos más pasajeros haya en la ruta, mejor. ¿Por qué? Quiere decir que estoy consiguiendo ser más atractivo como servicio, estoy consiguiendo que el cliente tenga un servicio más atractivo, que todo el mundo sepa que existe, que lo utilice realmente, ya sea de forma regular o puntual, ¿Y cómo sabes que lo utilizan? porque tú haces control de embarque y tienes las reservas. Yo Cada muevo- día. Sí, yo muevo a día de hoy movemos unas 51.000 personas cada día en el mundo entero. En el mundo entero, en 5 países, 40 ciudades de 5 países, pero mola decir mundo entero. O sea, tú entras en la lanzadera, esta de BBVA, entras ahí y te fichan. Sí, haces control de embarque. Tienes un QR code, un código QR o Y ultrasonidos. tú cobras en aquel momento. No. Yo sí. Bueno, yo cobras en aquel cobro por el momento. autobús. No, pero no has dicho que es por pasajero. Sí, pero a final de mes. O sea, quien me paga es la empresa.
Y la empresa es, mira, yo te cobro por servicio día y por pasajero gestionado día. Ah, pero también por servicio día. Sí, por servicio día y pasajero gestionado día. ¿Qué servicio? El autobús, la lanzadera. Ah, pero esto es lo mismo Es que las ejecución. empresas tradicionales. Es como... Es el mismo negocio que la empresa tradicional. Es conceptualmente, no, porque ellos cobran por un autobús. Oye, eso es servicio Eso es día. un servicio, ¿no? Ejecución día versus autobús mes. Yo no entiendo la diferencia. Tampoco. O sea, un autobús rotando vacío, ¿a ti te hace ganar dinero, sí o no? No. Porque no No gano es un pasaje- servicio, eso no es un servicio. A ver, conceptualmente ganaría una parte. Conceptualmente no. O sea, No, o no. ganas o no No, ganas. si estuviera vacío, ganaría por ese autobús. Por la parte Vale. servicio día. Pero ganaría Irías cobrando cero por pasajero. cero por pasajero, pero ganarías algo por servicio. ¿De qué ganas más? ¿Por pasajero o por servicio día? Por pasajero. Y además tendría otro problema, es que todo lo que hago es 100% visible para mi cliente. Ellos tienen acceso a unos dashboards, con lo cual lo que hacemos es tenemos reuniones mensuales de optimización. Vale. Y cada mes lo que O sea, haces le es... estarías enseñando, estás malgastando tu dinero con un autobús vacío. Yo no puedo quitar la ruta, porque hay empresas que dicen, no, es que la necesito porque va el del sindicato. Pues yo no puedo hacer nada ahí. Va el del sindicato. Sí, así de claro. Solo el del sindicato. Así de claro. Ahora, yo lo que voy es cada mes a la reunión y le digo, mira, vamos a coger el top 10 de las rutas más vacías. Nuestra propuesta es, mira, eliminar esta, fusionar esta con esta. Entonces le proponemos Pero la cada empresa mes... tiene que gestionar eso. Una comunicación interna, Les ayudamos a gestionarlo muchas veces. Les preparamos los materiales, avisamos a los pasajeros. O sea, al final somos como si fuera el departamento de movilidad interno. Sí, sí. Y nos miden por el performance. O sea, que la gráfica coste pasajero mes va bajando. O sea, ¿cuánto cuesta eso más o menos? En promedio, piensa que la gestión, dependiendo de lo que hagas, entre un 10 y un 15% sobre el coste de la operación. O sea, antes has dicho 150 euros, 200 euros por persona. El coste pasajero mes, Coste pasajero mes. para la empresa, Para la empresa, 200 debería euros. estar entre 150 y 200 dependiendo de la operación. Si Y es por la noche, si es durante el día. El si es fin de 15% semana. de 200 son 30 euros. El 15% de 200, sí. O sea, tú estás más o menos cobrando 30 euros mes. ¿Más servicio o incluido? Todo incluido. Tecnología, después No, pero has depende. dicho antes que cobrabas por el servicio. Yo cobro por el servicio y por la gestión de los pasajeros, sí. Vale, pero dentro de 150, 200 euros está el servicio también. Sí, sí, sí. ¿O está es solo la incluido. parte de la gestión del pasajero? Yo cuando, para final es lo que le cuesta a la empresa. Que esté yo metido de por medio es como si Exacto. fuera gente interna de su departamento de Claro. recursos humanos. O sea, alguien tiene que hacerlo. O lo hago yo o lo hace alguien de recursos bueno, Y humanos al de su final, empresa. tu facturación por empleado gestionado, por decirlo de alguna manera, ¿son 30 euros? ¿Estamos por ahí? ¿O es más porque hay que añadirlo el servicio mes o el Ahora servicio te día? lo digo. No, son 20 y algo pasajero mes. Vale. 20, En total, 24, pasajero mes 25. más servicio. No, todo incluido. Eso incluye el servicio, ¿vale? O Todo sea, incluido. toda tu facturación en general. Correcto. Si tú gestionas 1 millón de pasajeros, el día que gestiones 1 millón de pasajeros, El día que... facturarás Has dicho 24. 50.000, ¿eh? Facturarás. Vale, bueno, pues. 50.000 por 20. En la cabeza, 24. ¿Por 24? Sí, 24, 25. Es un creo millón yo. al mes. Sí. o 12 sea, millones al año. De facturación. Facturación. No, estamos facturando... Es que piensa que no estamos solo en España. Piensa que los 30 es en España. En Brasil es menos. Vale. O sea, pero ahora estamos en 5 millones de euros al mes, al año. Con lo cual, si divides, por ejemplo, en Brasil... Pues 10 euros en total. Brasil son 100 euros pasajero mes, 80 euros pasajero mes, pues es la mitad. 10 euros, sí, la mitad. Sí, En promedio general. Ahora estamos en 5 millones más o menos. Y esto incluye unas apps, ¿no? Incluye Una tecnología que sirve tanto para la empresa como para el empleado. Y incluye una gestión de cuenta Correcto. que es pues estas optimizaciones de ruta, es ir a llamar a los proveedores, ¿no? Es estar dando de alta debajo rutas, o sea, todo este trabajo de back office. Necesito una ruta nueva, en vez de hacer un tender, vamos a buscar un precio, le presentamos 3 propuestas, nuestra recomendación, entrenamos al operador. O sea, es como... O sea, hay un poquito de servicio, de acompañamiento, ¿no? Bueno, en realidad, la esencia de esto es el servicio. Porque tecnologías las hay. Quizá en el mundo buenas somos 3. El problema es que el cliente no quiere la SaaS, no quiere la tecnología. A ver, si eres Google y tienes 500 personas en el departamento de movilidad, sí, pero no todo el mundo tiene el tamaño de Google. Las empresas normales no pueden tener un departamento de movilidad con 6 personas y un servicio 24/7 de atención al cliente. Claro, yo tengo 15 personas cogiendo el teléfono y aún así son pocas. Imagínate que es montar un servicio de transporte aquí en Factorial, que quizá un día lo tengas. Claro, vas a montar un call center 24/7, no tiene ningún sentido. Más ¿Pero vale qué pagar. dice la gente cuando llama? Que he perdido el bus. He perdido el bus, ¿Puedes volver? me he dejado el ordenador.
El autobús no ha pasado. Oye, perdona, sí que ha pasado porque tengo aquí el tracking y tu problema es que has llegado tarde a la parada. O literalmente no ha pasado porque el operador se lo ha saltado. Entonces tenemos alarmas que determinan, le doy un voucher, se mete en un Uber y se lo cobra el operador. O sea, yo hago con que el de RH... ¿Tú le das el voucher? Claro, le doy un voucher de Uber, le llamo el Uber... Eso sí, se despista, si se ha dormido no. No, si el conductor se ha saltado la parada, Si es fallo del operador. Yo veo que Ya. se ha saltado la parada y yo tengo que resolver ese problema, porque si no la alternativa es el que le llame al de recursos humanos y dice, oye, es que me he quedado tirado. Cosas, por ejemplo, muy importantes. Pobre gente de recursos humanos, ¿eh? Recibe todo tipo de llamadas por cualquier cosa, ¿eh? Bueno, Nosotros empatizamos mucho, pues son nuestros clientes. no, claro, son los mismos total. Y la verdad es que hay mucha gente que dice, mira, es que yo no quiero que me llamen más a las 4 de la mañana o a las 5, porque la gente de fábrica, que el autobús, que el conductor, o sea, tenemos cosas de que pasajeros pegando al conductor y viceversa. O sea, tenemos variopintas, todo tipo de cosas. Claro, todas estas situaciones, cosas como que dos operadores se ponen de acuerdo y en un medio de una rotonda paran dos autobuses que van medio vacío, bueno, 50-50 o 40-40 y los solapan, hacen cambiar a la gente de autobús y para que solo vaya uno y se ahorran la mitad del viaje. Y claro, y tú te enteras de esto porque el sistema te identifica que hay algo que no cuadra o tienes una alarma porque paras donde no debías parar y de repente un pasajero te llama y dice, oye, que he parado aquí en medio de la autopista, ¿qué es esto? Y de repente tú vas al conductor y le cambias de operador. Pero claro, ¿Esto dónde pasa? Esto pasó en Portugal. Pero historias de estas, podemos quedarnos aquí 5 horas bebiendo cervezas y contando historias de que con cosas que dices, ¿cómo puede pasar en un mundo civilizado cosas como estas? ¿Y tú tienes un sensor en el autobús? Tenemos el aplicativo del conductor. Obviamente no es telemetría de tal, pero por ejemplo podemos medir la velocidad a la que va el autobús. ¿Por dónde pasa? Entonces, si por ejemplo, es que yo hice mi trayecto. No, perdón, no has hecho tu trayecto, te has ido por otro sitio. O por ejemplo, se va por otro sitio porque hay una obra, o se va por otro sitio porque aunque Google te diga que tienes que ir por aquí, el autobús no pasa. Entonces, este trabajo es el que después desde atrás tú arreglas y rectificas y en condiciones normales pues eres ciego sobre lo que está pasando en la operación, ¿no? Entonces, ajustar horarios es una tontería, ¿no? Tú dices, no, es que el autobús a las 8, a las 8 y cuarto aquí, a las 8 y media aquí, a las 9 en la oficina. Esto es muy bonito, pero pues a la práctica el autobús llega a la primera parada a las 8:25 cada día. Porque el tramo al final no son 15 minutos, porque como hay tráfico son 25. Entonces, si tú no tienes algo que mide esto cada día y después el sistema te hace un cálculo promedio y te dice que el horario adecuado tendría que ser este para que llegues a la oficina a las 9, cada día estás llegando tarde. ¿Se entiende? Entonces, la tecnología ayuda mucho a la gestión. Pues este modelo es el mismo que ha hecho DHL. Si pensáis en DHL, que DHL tiene camiones, pero los tiene para las rutas que van llenas, lo demás lo tiene todo subcontratado, ¿no? DHL y cualquier operador, ¿no? Al final tiene un sistema de gestión de almacenes, que es un SGA, que gestiona multicliente en un almacén y se lo gestiona para clientes, al punto que los va a buscar incluso cuando sale de la línea de montaje, ¿no? Pues, y Nestlé les llama y le dice, oye, pues ahora pónmelo en esta tienda. Pues esta gestión externalizada multicliente es lo que hace con que gestionar una operación sea mucho más eficiente que tú lo tengas un equipo interno para hacerlo, porque quizá no puedes pagar tecnología, no puedes pagar 24/7 atención al cliente. Oye, Rui, ¿tú por qué te metes en este lío? Es que la última palabra es la que me ha reventado. Es un lío, ¿vale? Es un Pegándose, cambiando de camión, Es un o sea, lío. este follón. A ver, te cuento la historia de dónde surgió porque creo que tiene gracia. No somos los fundadores los típicos que vamos por la calle y yo quiero ser emprendedor. Con lo cual vas mirando a ver qué es lo que se te ocurre en función de lo que va pasando por delante, ¿no? Yo trabajé 10 años en consultoría en Indra, bueno, 9, en Indra, aquí en España, y me dedicaba a esto, a entrar en las empresas e identificar oportunidades de mejora o cambiar modelos operativos. O sea, se me iba bien entrar y ver por dónde la gente metía agua, ¿no? Y un día, cansado de consultoría, Alejandro Canals me invitó a Autocares Canals, a los autobuses Mítico. grises. Aquí Vale, al pues menos es mítico, uno de los sí, sí. fundadores de Busap, es Autocares Canals, Vale. Alejandro Canals, que es el que tiene la mitad de los autobuses de Sí, Barcelona, pues los grises, estos. Pues yo conocí a Alejandro en IS, haciendo un MBA, en el 2011-2013, y casualmente coincidimos en la misma clase y en el mismo grupo, que son grupos de 7 dentro de la clase. Y bueno, sobrevivimos con 2 años y nos convertimos en amigos, Eva, Alejandro y yo. Tú eras consultor de Indra, Sí, él gestionaba la empresa familiar. tiene
una empresa de autobuses con 200 y pico autobuses, y Eva tenía una empresa que se dedicaba a hacer proyectos de subvenciones gubernamentales para candidatarse a, yo que sé, a un H2020 en Europa o en ISA, o sea, proyectos de innovación. Vale. Y Te ayudaba a conseguir subvenciones. Correcto. Y bueno, nos conocimos ahí, sobrevivimos y nos convertimos en amigos, ¿no? Y entonces, ¿Por qué sobrevivisteis? ¿Qué significa sobrevivisteis? o sea, la relación fue buena, porque al final es muy intenso un MBA, y más cuando trabajas. Yo me acuerdo de volar a Uruguay el domingo por la noche, llegar el viernes por la mañana, meterme en un MBA de viernes y sábado con mi mujer Sonia, el sábado por la tarde descansaba, domingo estudiaba, domingo por la noche me metía en el avión, me iba a Uruguay. ¿Tu mujer también hacía el MBA? No, ella quedaba en Barcelona, trabaja aquí en Europa. ¿Qué has dicho con mi mujer? No, pero me quedaba con mi mujer aquí en Barcelona, nada, un día a la semana. Vale. Quiero decir, es una vida muy intensa, y un MBA si lo quieres hacer bien, es muy intenso. Si lo quieres sacar partido, si vas ahí a ver pasar navíos, no, pero si lo quieres hacer bien es intenso. ¿Y tú lo hiciste bien? Yo creo que sí, yo le saqué partido. Tanto que yo puedo decir sin ningún tipo de vergüenza de que mucho de lo que aprendí en el MBA me sirve como herramienta hoy para ser mejor gestor. No sé si él, pero desde luego poder tomar mejores decisiones. Sin duda, sin lugar a dudas. O sea, ¿tú le recomiendas a la gente que haga un MBA? A mí me ha ido bien. Yo no quiero decir recomiendo, porque también depende de cómo lo enfocas y cómo lo vives y cuál es el background que tienes. Porque si lo haces con 23 años vas a perder el tiempo, en mi opinión. Porque no tienes track record, no tienes experiencia para poder aportar y poder tener este intercambio de experiencias. Ahora, si un buen MBA, yo creo que a día de hoy, por lo menos a mí me ha ido muy bien. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué categorías de cosas aprendiste? Primero, te permite entender, en el MBA que yo he ido, atención, que es el MBA de IES, UNEMA, te permite entender cómo funciona una empresa en todas sus prismas, sabiendo que tú no puedes ser bueno en todo. Entonces te permite entender sobre marketing, sobre ventas, sobre recursos humanos, sobre operaciones. Yo ahí era bueno en operaciones, que es lo mío, que vengo de gestión de business strategy. Entonces, había cosas que tenía carencia. Hombre, sabías de qué era, pero no tenías el detalle. Entonces, al estar ahí y tener que hacer casos y tener que estar ahí peleándote por un tema de recursos humanos que no te va ni te viene y ver cómo los demás que saben y cómo lo resuelven, pues te permite tener unos inputs que te dan esta sensibilidad para, sin que seas experto, puedas tener opinión. Y cuando tienes que gestionar una empresa es importante que entiendas un poco de todo. No tienes que ser el mejor. Para eso ya buscarás las personas buenas en cada puesto para que realmente sean tu apoyo. Pero tienes que entender algo del tema. Entonces siempre me sentía pues como un poco inseguro porque me faltaban piezas en el puzzle. Y esto fue una. Y la segunda, que para mí es importante, es entender el concepto del liderazgo. O sea, una cosa es ser jefe, otra cosa es ser líder y cómo consigues motivar a la gente para que... ¿Y eso te lo explican en IS? Sí. Por lo menos a mí sí me han ayudado. Me ha ayudado a entender, pues yo qué sé, de que la diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Cuál es? Hombre, es que tienes que conseguir que la gente quiera y viva con misma pasión que tienes tú, obviamente con diferentes potencias, ¿no? Que viva el proyecto, lo entienda, que sepas comunicar adecuadamente, que la gente vea en ti la persona que quieres ser y no el que le grita y haz. Y consigues mucho mejor resultado que no ir gritando, por ejemplo. Pero al final es liderar por el ejemplo. ¿Tú antes gritabas? No, pero nunca te ha tenido que ser... Cuando eres consultor, al final tienes una persona y es un equipo muy pequeño, pero bueno, imagínate, vosotros tenéis más de 1000 trabajadores, yo tengo 160 bus-uppers, ¿no? Hay una frase que suelo decir siempre a la gente, a los equipos, que es, al final una empresa no es más que la gente que en ella trabaja, y el éxito de la empresa es el éxito de los trabajadores individuales y colectivos, con lo cual yo puedo ser todo lo que quieras, pero si mi gente no está alineada, al final la empresa no vale un pimiento, porque ellos son los que trabajan al final, en el día a día, ¿no? Cuando sois más de 5. En cuanto a 5 hasta puedes decir que aguantas tú el carro, ¿no? Pero a partir del momento en que eres un poco más grande, o la gente lo vive. En una startup, cuando estás en una empresa tradicional, las cosas pueden ser un poco distintas, ¿no? Pero una startup donde, como tú bien dices, cada día estás inventando cosas, o la gente está muy motivada, como el pobre Pablo.
¿Qué le pasa al pobre Pablo? estamos aquí sentados gracias a que un chico que es una máquina se mueve oye, tienes que ir a tal, y de repente estamos aquí sentados gracias a un chico de 23 años que no se tatúa WhatsApp en el brazo porque su novia no lo debe dejar, ¿no? Pero hay gente que se tatúa, ¿eh? Las empresas en... Bueno, pues esta pasión o tú la tienes o montar una empresa es muy duro. Una empresa, un fast growth, ¿no? ¿Y esto lo aprendes en IS? Bueno, yo lo aprendí por mi cuenta, pero los pilares que te permiten construir tu teoría personal, yo en particular la saqué de la inspiración de IS y de las personas con las que compartí el MBA, sí. Que entre ellos son tus cofundadores, que esto es aún... Y dos de ellos son cofundadores. Aún más importante, no, pero ¿no? es más bestia, porque de los 48, 14 son inversores de BuzzUp y uno de ellos tiene el 5% de la compañía. Los 48 alumnos de tu EMBA. Hombre, entonces claro que sacaste de ahí. Y somos la startup donde el fondo de Finaves más ha invertido en la historia de los fondos de IS. Se le has sacado partido, ¿eh? Sí. Los 80.000 pavos. Le tienes que te los dedicar has- mucho. los has pero estirado nada para es que gratis, vuelvas. ¿eh? O sea, No, aquella no, historia es de que gratis. Y haces ese- un MBA en una escuela tal y ganas muchos contactos. Mentira. Es un O sea que te curraste mucho sacarle valor a ese MBA. Sí, yo le saqué valor personal sin querer sacarle nada y al final te dedicas, estás allí, colaboras, ayudas, te ayudan y al final vas construyendo una relación, pero Es un buen- allí es como un en buen cualquier otro caso. sitio, ¿eh? Oye, volvemos al señor Canals, que es Señor uno de tus Canals. amigos, ¿no? Porque entiendo que este Ay, señor ¿y es cómo me contrató? Es verdad, nos quedamos por ahí. este señor es importante porque es el de los autobuses. O En sea, realidad es el visionario, ¿eh? O sea, ¿Qué- es qué el pasa? que en 2015, en una comida de amigos, alumnos... después o durante. Después. O sea, acabó el MBA, cada uno a su rollo. Vuelve a su cosa, cada uno vuelve a su cosa. Y yo en 2014, finales, estaba cansado, me quería ir de consultoría porque creas mucho, pero no los ves crecer, ¿no? Entonces, en una comida, una cena, ya me acuerdo cuál fue, le dije, mira, me largo de BuzzUp, de Indra, estoy cansado de consultoría, necesito un poco volver a la industria, ¿no? Y me dice, oye, vente a trabajar a Autocars Canals. Y yo digo, mira, Alejandro, tío, tras cambiar Indra por una empresa de autobuses en Cataluña, porque es que te diga, ¿no? Venga, va, hostia, te pongo como director de desarrollo de negocio e intentas un poco romper el esquema porque esto no lo veo, o sea, la industria tiene que... Es una de las pocas industrias que aún no se ha reinventado. O sea, la Job Talent reinventó la de las ETTs, vosotros estáis reinventando la de los recursos humanos. Pues la industria del autobús, del transporte público, no se reinventó. Oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Digo, yo pensé, hombre, muy complicado no debe ser, ¿no? Autobús, ruedas, conductores, seguros, gasolina. Venga, va, voy a descansar un ratito. Y sí, a los 6 meses estaba fastidiadísimo, ¿no? O sea, te contrató, Me contrató, como director yo iba a de descansar. desarrollo de negocio. Dije, hombre, por poco que haga, no debe ser muy complicado, pero claro, él tenía el concepto y el conocimiento de la industria, yo lo supe interpretar. Llamamos a Eva para que nos consiguiera una subvención de H2020, conseguimos 1,5 millones a fondo perdido de la Comisión Europea en 2016. ¿Para hacer qué? Para montar BuzzUp. Y gracias a ese 1,5 millones, más los 2 millones que metimos los fundadores, montamos BuzzUp. Y ahora soy pobre, espero ser rico un día o compensar la ¿Tú inversión. metiste 2 millones de euros? Entre Alejandro, Eva, Danilo y yo metimos 2 millones de euros. Más el 1,5 millones de la Comisión Europea, que ahora ya vamos por 3 o 4 millones de euros de subvenciones varias, ¿no? Que eso esto es obra de Eva, ¿no? No sé cómo lo hace, pero la verdad es que va haciendo proyectos. Ahora tenemos uno de 700.000 euros de los fondos de recuperación de la Comisión Europea por el tema del COVID para aplicar inteligencia artificial a la predicción de posibles incidencias en la operación. Oye, este conductor suele fallar la ruta, al loro, llámale, no llames a todos, llama solo a estos, ¿no? Yo siempre que escucho eso me quedo con cara de tonto pensando, nosotros no estamos consiguiendo subvenciones, ¿no? O sea, hay gente que... Y pagamos impuestos. O sea, la combinación de cara de tonto por los dos lados. A ver, yo creo que aquí hay dos temas. Uno es, yo creo que es un arte de identificar dónde está la posibilidad de vender un proyecto, porque hay unas reglas que cumplir, y entonces hay gente que pues tiene más arte, otras que tienen menos. Y después tienes que tener un negocio que también te permite tener este tipo de innovación. Entonces ahora con la inteligencia artificial hay dinero por un tubo. Yo que vosotros, si no lo tenéis, buscar a gente especializada en esto porque hay mucho dinero y es barato. Y además es interesante porque te subvencionan proyectos con cierto riesgo y que una startup como nosotros no se puede permitir el lujo. Entonces tú estás trabajando en Autobuses Canals y decidís montar una spin-off. Correcto. Hicimos una spin-off en 2016 de Autocars Canals. Una SL nueva. Una SL nueva. ¿Qué pinta tiene el BuzzUp cap table? Technologies. A día de hoy. No, en ese momento. En ese momento era yo 25 y Alejandro 75.
porque él puso el dinero, la mayor parte del dinero. Y él era el propietario de Autocares Canals. Sí, pero quien invirtió fue la patrimonial de Autocares Canals, Vale. Que es bueno, su familia. su familia. No es él, O sea, su yo familia. quería preguntar, porque pocos emprendedores que pasan por aquí empiezan un negocio con 2 millones de euros. Muy pocos. De hecho, Sí, no sé. Yo si lo me suelo ocurre decir alguno. con broma, pero cuando ganamos nuestro primer cliente de corporate en septiembre del 2018, íbamos con un MVP de 4 millones de euros, con lo cual, si no funcionara... Hostia, no, pero antes de eso, o sea, ¿de dónde salen los 2 millones de euros para arrancar el proyecto? De ¿Te lo ha dicho? las cuentas de Autocares Canals. O sea, son años de negocio industrial. Concretamente 1,5 millones de Por eso Autocares digo que el Canals. visionario, el que tuvo que defender ante su familia, que, oye, cree en el calvo ese, porque al final era yo, ¿no? Ese eras tú. Ese Vale. era yo. Cree en el calvo este, que esto va a funcionar. Y meten 1,5 millones la familia. Bueno, fueron metiendo dinero y en total acabaron metiendo 1 millón y pico, 1 millón y algo. Sí. ¿Y tú metes medio millón? Y yo metí 300 y pico, 400 Que también es euros. mucho dinero. Es mucho dinero. Bueno, estoy pobre ahora mismo. Ya, pero en aquel momento eso lo habías ahorrado trabajando. Bueno, sí. Parte lo había trabajado, parte es cobro menos y lo compenso. ¿Y no te planteas ir a buscar Venture Capital, por decir algo, ¿eh? En VCs en aquella época. Sí, claro. El problema es que nadie quería saber de piensa en 2017, 2016. Nadie quería saber de negocios de ciclos de venta altísimos, 9, 12, 18 meses, CACs de 25, 30 mil euros, B2B, venta técnica. Todo el mundo estaba B2C, 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 SaaS. Entonces solo había dinero para esto. Nuestro negocio era cero sexy. CAPEX no teníais. En el modelo no había CAPEX. No. Porque no hay Nunca autobuses. lo hubo. Nunca lo hubo. En el momento que hay CAPEX, es working capital, o sea, es Claro. capital intensivo, matas el negocio. ¿Y qué margen bruto tenéis? Porque has dicho que hay bastante guante blanco, ¿no? Hay bastante atención. A día de hoy estamos alrededor de un 14%. Si facturo 100 millones, me quedo el 14%. Vale, pero esto es margen de beneficio. Margen bruto. Contando el precio del autobús. Sí, claro. Pero Vale, no, piensa yo me que refiero de yo vuestro... en muchos casos pago el autobús, otros Vale, casos vale, no, no, solo me entonces contratan sí. directamente y el autobús lo pagan aparte. Pero la gran mayoría quieren un interlocutor. Ujú. Hay casos no, donde yo trabajo para un operador de Pues transporte. eso es de tu facturación bruta. Sí. Pero Este los año 5 hace- millones es facturación bruta o neta. Neta. Por eso, no. O sea, de la facturación neta, ¿qué margen bruto generas? ahora negativo, es evita soy negativo. Pero margen bruto, o sea, el coste de dar servicio a tus Yo clientes. le llamo margen de contribución. Vale. Yo tengo margen de contribución positivo que debe estar alrededor del 8%. algo así, ¿Qué hay en ¿no? el margen de contribución? Todo lo que es la parte de costes directos variables. ¿Y qué son? Promoción, captación, retención de clientes, todo lo ¿El que equipo es de que ventas? sí, equipo de ventas, toda la parte de promoción está ahí, todo lo que es personal está abajo, está después de margen de contribución. Vale. Porque considero que, por ejemplo, en la pandemia, nosotros lo gestionamos así, si de repente tengo que apretar el cinturón, todo lo que está por debajo de margen de contribución, por encima de margen de contribución, yo me lo puedo fundir en 0, tanto que bajamos de 40.000 al mes a 2.000. Y lo de abajo con ERTE. Lo de abajo con ERTES. Fue como sobrevivimos en 2020. Aunque teníais los almacenes de Amazon. No, Pero esto eso fue 2022. Esto fue después, ¿no? Claro, es que uno pues, no puede moverse tan rápido No. y menos cuando tiene de autobús. Nuestro negocio empezó bien, 2018, primer cliente, segundo marzo. ¿Qué del facturáis 19. 2018, primer año? 2018 facturamos 1 millón. Después de haber, tú has dicho MVP de 4 millones. O sea, después de haber palmado casi 4 millones, ¿no? 2 más 1,5. ¿Pero qué hay ahí en tecnología? En estos 4 millones. Es mucha pasta. Claro, es mucha pasta. Bueno, pasta, personal, todo. o sea, primero montáis el personal. Bueno, fuimos montando. Alejandro solo puso una regla. Dijo, Rui, hay que montar esto. Por eso digo que el visionario aquí es el que se tiró a la piscina, fue él más que nadie, ¿no? Solo hay una regla. Si esto no sale, yo tengo que poder utilizar esto en mi negocio tradicional. Y al final plegamos velas y yo puedo vender esto como producto dentro de Autocares Canals. Y bajo esta regla le compensaba hasta un cierto punto la inversión. Por eso en 2016 ya teníamos algo gastado, pero vas acumulando y al final el total de la inversión fue esto, 1 millón y pico en 3 años, ¿no? Y yo, bueno, al final es una apuesta. Todos creíamos que era un negocio, pero los VCs no nos hacían ni caso porque no era sexy. O sea, autobuses, casposo. Pero lo intentasteis. Sí, claro. Y Finave sí que invirtió. Finave se invirtió por razones varias. La primera es porque, bueno, 3 de los 4 fundadores eran MBAs y hoy en día del C-Level creo que es 7 de 10.
son IS MBAs, con lo cual somos el caso perfecto. Y 2, porque obviamente creían en el proyecto, si no, al final, por más MBAs que pueda ser... Es una inversión de marketing de IS. Conceptualmente era una esperanza en aquel momento, porque creían, al final, bueno, vosotros sois inversores, tú cuando inviertes en unas fases muy iniciales, lo que inviertes es en la persona, porque al final el negocio puede ser A o acaba siendo B. Entonces yo ¿Cuánto creo que invierte y Finaves? deben haber invertido en total 300 y pico mil euros, 400 creo. Ahora ya no sé, ya me he perdido un poco, ¿eh? Y además ahora van a invertir algo más. Entonces, ahora, por ejemplo, ayer estuvimos en el encuentro de las empresas invertidas por Finaves ahí en IS. Y bueno, somos un caso interesante dentro de IS. Y ahora un caso de éxito en este caso, ¿no? ¿Cómo evoluciona el capital? O sea, vais levantando más dinero. Sí. Entonces, solo empezamos a levantar dinero. Bueno, tenemos muchos casos de... BusUp tiene toda una historia de sufrimiento en levantar dinero. Todo el mundo, ¿eh? Sí, pero nuestro es esperpéntico. Yo creo que quien diga que lo no, contrario miente. Sí, miente. No, a ver, nosotros financiamos gran parte de nuestro recorrido entre nosotros, mi padre. Yo creo que si hubiera ido mal, hubiera perdido todas mis amistades, ¿no? Porque medio mundo está ahí metido dentro, ¿no? Que es cuando nadie nos hacía caso. Y cuando nos empezaron Friends, a hacer... Family and Fools. Exacto, sí, pero ahí a la máxima expresión. Sí, sí. O sea, Son todos fools. Exacto, todos. Entonces, en enero de 2020, que estábamos facturando 300.000 euros GMV al mes, al 10% de margen, oye, el negocio creciendo muy bien, empezaba a haber tracción. Venga, va, una serie A. Y en aquella época había todo el boom y tal, y empezó a haber algo de interés. Esto enero del 20. Enero del 20 finales vengo de Estados Unidos, pillé COVID. Marzo, todo el mundo en casa. Con lo cual, no llegué ni a empezar una serie A, el roadshow de una serie A. Y en esa época tenía dinero para llegar a noviembre. Enero de 2020, esto es antes incluso de Sí, llegar al COVID. Un mes Yo estaba también en Yo fui el tío que lancé una ronda un mes antes de la pandemia. Y yo estaba en San Francisco contigo ahí, ¿eh? O sea, no nos conocíamos, pero hay que decir, el mismo mes, enero de 2020. Pues ese mes lanzamos, fuimos al Move, toda una historia. ¿Qué es el Move? El Move es una de las mayores ferias de movilidad del mundo, que tiene varias, en Londres, en Estados Unidos y tal. Vale. Y ahí estábamos lanzando, empezando a hablar con fondos, ya había atracción, a ver si conseguíamos que dejaran de pensar solo en el B2C y SaaS, marketplaces y toda esta historia. Patinetes. Patinetes, ¿qué? Y fue cuando, bueno, se nos acabó rápido, se deshinchó rápido. Entonces, claro, ERTES, se te caen todos los clientes menos un cliente en Brasil que casualmente era del e-commerce. ¿Por qué? Porque la gente se dedicó raca a comprar por internet. Y fue cuando dijimos, oye, aquí esto no puede haber muerto. Entonces, en vez de decir, oye, ¿cómo va a ser el futuro? Porque esto no puede ser que la gente tiene que seguir trabajando. Y fue cuando identificamos que, oye, hay una gran oportunidad porque el e-commerce va a explotar. Y lo vi porque me acuerdo de mi madre diciendo, oye, instálame el Uber y explícame cómo va esto de Amazon. Y mi madre le importa, tiene 75 años, le importaba muy poco. Y ahora es... Entonces, cuando ves este cambio por necesidad más que por voluntad, dices, va a haber una digitalización acelerada, con lo cual la tecnología va a ser fundamental. Y va a haber un híbrido, porque la gente no va a poder trabajar desde casa, pues no puedes montar una empresa, con lo cual va a necesitar tecnología más que nunca. Entonces fue cuando dijimos, oye, si antes éramos sharing y esta fue la base, pues este tiene que ser nuestra bandera, de nuestro caballo de Troya, es la eficiencia, la gestión y tal. Fue cuando estuvimos todo el 2020 haciendo con que la tecnología todo fuera súper flexible, incluso penalizando muchas veces la belleza de la tecnología en detrimento de que pudiera cubrir cualquier tipo de solución corporativa. Y por eso decimos en BusUp que muchas cosas las dejamos a medias, ¿no? Porque en el momento que más o menos funciona ya tienes que ir hacia la siguiente, ¿no? Y entonces solo levantamos cabeza en enero del 21, donde movíamos 3.000 personas al día. En Q1 del 21 movíamos 3.000 personas al día máximo. Y hoy estamos viendo 50 y pico mil, casi 60 este mes. ¿Qué ha pasado? En 15 veces en 3 años. Fue cuando el mercado empezó a pivotar, a necesitar gestión, a entender la propuesta de valor y... Pues la gente ha ido volviendo a la oficina progresivamente, ¿no? En 2021 mucha gente no iba. Los almacenes empezaron a crecer mucho. El mercado pivotó, vosotros aprendisteis a vender esta propuesta de valor. Correcto. ¿Cuál de las dos? Las dos. Vale. Es un poco el huevo de la gallina, la de ¿no? e-commerce, e-commerce, tanto la de logística, fábricas, tal, que lo llamamos el blue collar, trabajadores esenciales, como la de oficinas,
Son dos propuestas distintas con necesidades y pain points distintos. Es una venta muy técnica, es casi consultoría, te diría yo. Cuando llegas a la parte del funnel tienes que presentar una propuesta. Entonces trabajamos mucho en crear un funnel donde solo dedicas tiempo realmente a las propuestas que vale la pena perder el tiempo, porque hay muchas que son prospecting o solo quieren saber el precio. Y obviamente metimos la gamba de forma inhumana durante años y años hasta aprender un poco y aún seguimos... Pero tú tienes pinta de ser, tienes pinta de ser muy bueno en la venta consultiva. De hecho, Bueno, 10 años si estamos de aquí un poco consultoría. rato más, seguramente saldremos con un plan de movilidad y un autobús puesto. Saldremos con en autobús. Bueno, en realidad la Bici. función es que al final me contratéis un plan de movilidad, no es broma. No, se ve de lejos. Y mi pregunta es, ¿cómo te has clonado para conseguir montar un equipo que haga lo mismo que tú y venda esa venta consultiva tan técnica? Esa probablemente es la parte más compleja Por eso. y es la que es quizá menos atractiva para un VC. Es una venta que depende mucho de la habilidad Claro. del que está vendiendo, de entender la necesidad del cliente. Yo no, o sea, muchas veces lo digo a mi equipo de ventas, bueno, mío, el equipo de ventas, que ya no es mío, felizmente ya tienen vida propia, pero es decir, tú no puedes entrar por la puerta diciendo, mira, vengo a vender una botella. Y además, la tecnología, el control de embarque, tienes que preguntar, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me has llamado? ¿O por qué estamos aquí? Entonces, a partir de ahí tú construyes la tesis de ese cliente, porque cada cliente tiene una realidad totalmente distinta. Puede ser un problema sindical, puede ser que cambian de oficina, puede ser que les han subido los precios, es otra que no hemos hablado, les han subido los precios un 20% del operador y el presupuesto del año que viene se ha ido a las ortigas y hay que optimizar y por primera vez están preocupados con la optimización. Entonces, sea cual sea el pain point, tú no puedes ir a vender un producto, tienes que ir a escuchar y a partir de ahí, con todo el portfolio de opciones que podemos resolver, consultivo, entonces dices, vale, yo te puedo ayudar de esta forma. Entonces el cliente después tiene que decir si quiere que le ayudes o no, y si no, pues no. O sea, no toda empresa es potencial cliente de BuzzUp. Entonces el arte aquí es intentar filtrar a la entrada del funnel aquellos deals que realmente crees que tú les puedes aportar algo y que ellos realmente están en el momento ideal para que pierdas tiempo con una propuesta. Porque es una propuesta, bueno, la de Airbus tenía 120 páginas. La propuesta. Porque, Pero al VC, cuando dices que no le gusta eso, o sea, lo que busca es cómo eres capaz de enlatar eso, sistematizarlo, ¿no? que es lo que Para, estamos haciendo para ahora. poder escalar, porque si no... Entonces ahora lo que hemos conseguido es enlatar, o estamos enlatando muy bien esto, sabiendo que siempre una venta técnica, pero vamos esquematizándola cada vez más. Y hoy en día yo creo que ya tenemos un proceso que aún le queda mucho, pero donde ya tenemos procesos, playbooks de preventa, playbooks de venta, playbooks de postventa, playbooks de gestión de operaciones, de implantación de clientes. O sea, hemos convertido el rollo del playbook de venta en playbook para todo. Y entonces, claro, es todo muy metódico y al final estás creando una empresa que funciona con una maquinaria muy ¿Cuántos muy afinada. vendedores? A día de hoy, entre preventa, venta, postventa, somos un 30 y pico, casi 40 personas. Porque es casi tan o más importante gestionar un cliente que no venderle. Ahora es más fácil venderle que no gestionarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un Amazon es muy difícil de gestionar, es un cliente muy exigente. Eso es Un postventa. Google en Portugal es dificilísimo de gestionar. O sea, O sea, la persona postventa es difícil de es un puesto... formar. Bueno, sí. O sea, ¿Más que la persona de preventa o de venta? bueno, en realidad el recorrido profesional que normalmente tenemos en el departamento de Revenue, que es preventa, venta y postventa, tú puedes entrar como SDR, ¿vale? O Market Research. ¿Eso es preventa? Sí, es preventa. Un poco inbound, outbound, referral, tal. Ujú. Después de ahí tú puedes seguir creciendo hacia junior de ventas y acabar en senior sales, acabar en venta técnica. O puedes pasarte aquí a gestión de clientes, ¿no? Y en gestión de clientes tú puedes entrar como back office, que es soporte a los gestores de cuenta, y después puedes acabar en key account Con un objetivo de upsell. con objetivo último de ser Key Account Manager, que es hacer upselling en clientes. O sea, nosotros tenemos un 25-30% de upselling puro en clientes actuales. Un tercio también en referral, clientes que vienen referidos por otros. Por ejemplo, ahora en Portugal, la semana pasada me acaba de llamar... Bueno, estaba hablando cuando entraste, tú estaba hablando con él, que Adidas y Synchrony nos llamaron. Oye, ¿sabemos lo que hacéis? Que quiero montar un ecosistema de vida corporativa en Maya. O sea, ya nos viene con la receta que nosotros en teoría vamos a vender, ya entienden el modelo de BuzzUp y saben que es más barato venir casados y ya vienen con, oye, somos dos empresas, queremos esto a la mitad. Entonces, claro, se lo montas.
pero lo gestionas. Porque claro, imagínate 2 empresas gestionar algo. Es que mi negocio no es este, yo soy Adidas, no me expliques nada de autobuses, ¿no? Esto es un ejemplo cuando la industria entiende tu necesidad. En Portugal, por ejemplo, prácticamente todo lo que nos entra es referral. O sea, es tipo 60%. Prácticamente, bueno, es que ya no tenemos SDR, tenemos uno. ¿Cuál es el ticket medio anual por cliente? A día de hoy el contrato medio está alrededor de los 400.000 euros de facturación media. ¿Eso es facturación neta? Facturación bruta. Bruta. Eso es lo que pagan para mover a la gente. Sí, que incluye autobuses, todo. Tengo ¿De contratos esos de 10%? ¿Cuánto dices? 15. 15. Vale. Depende de cada cliente, porque hay clientes que dicen, no, yo solo quiero la tecnología, pues es un 6% o 5%, depende de la operación. Estoy intentando entender eso, unos 50.000 euros, venta neta, con todo ese tinglado de venta. Por eso llegar a EBITDA positivo para nosotros requiere una estructura mínima y un equipo, por ejemplo, costó mucho explicar a los inversores y por eso le veían riesgo hasta ahora no, ahora es más fácil, pero son 7 sociedades. Una es Busap Technologies, pero las otras 6 son operadores de transporte debidamente credenciados, uno en cada país, porque tú solo puedes operar legalmente siendo operador de transporte sin autobuses, ¿vale? Pero cada uno de ellos es una entidad distinta. Tengo problemas de transfer pricing, de currency exchange, de cambio de divisa, fluctuación de moneda. Bueno, pero esto cualquier empresa que opera en múltiples países. ¿eh? Pero sí, Nosotros pero una tenemos empresa, exactamente todos los que has que dicho. factura 5 millones de euros. Sí, es un overhead netos. grande por el tamaño de la Entonces, empresa. ahora, felizmente, el año que viene llegaremos a EBITDA. Y cuando digo llegaremos es porque lo bueno de este negocio es que es recurrente 100%. Entonces yo prácticamente no fallamos un presupuesto a 6 meses vista, fallamos menos del 3%. ¿Por qué? Porque lo que estoy vendiendo ahora es para implantar dentro de 9 meses. Esa es la parte buena. ¿Y cuándo pagan? ¿El cliente cuándo paga a factura? ¿Antes o después del servicio? Después, 30, 60, 90 días, depende de la Es una negociación. putada esto. Y yo pago al operador en esas mismas condiciones. ¿Problemas de impago? No. Cero. ¿En LATAM no? No. Bueno, porque si no llega el autobús, ¿no? Exacto, no me pagan. Bueno, pero si pagan a 90 días y ha llegado hace 90 días. Ah, vale. No, a ver, estamos hablando de que mis clientes, nuestros clientes, estamos hablando de empresas de Amazon, o sea, Empresas mitad serias. del IBEX 35, o sea, Ya. Banco Santander, BBVA. A mí me daría miedo esto. ¿eh? Bueno, es un negocio complejo y por eso tampoco hay tantos players en el mundo. Con lo cual, montarlo es muy arriesgado. Bueno, no hay tanta competencia. Y que llegues a un nivel como el nuestro, hombre, el que quiere montarlo, pues tiene que, da igual que tengas 100 millones en la cuenta bancaria, vas a sufrir igual, porque un Amazon o un BBVA, un Banco Santander o quien sea no te contrata porque tengas 100 millones en la cuenta bancaria, esa es una startup muy sexy, te contrata porque confía que puedes gestionar sus 3.000 trabajadores cada día si no tiene 3.000 problemas ese día. Entonces es ahí donde pues, cuesta. Y es un follón, como decías tú. No es un negocio que con un Excel, no, si invierto tanto en marketing, saco tanto, no. Esto es ¿Quién un más ha negocio. invertido en la compañía? En diciembre de 2020 conseguimos el día 31 de diciembre de 2020 cerrar una serie A mitad de la valoración que habíamos iniciado, 8 millones en aquella época, y lo conseguimos con uno de los fondos más importantes de movilidad de Silicon Valley, que se llama Autotech Ventures, que sigue siendo inversor de Busap, Proecha Ventures, que es un family office fondo de inversión de México, de la familia Zambrano, y Lil Ventures es un fondo que detrás está Avanza, la familia de Mobility ADO, bueno, lo que es el negocio de Mobility ADO. Y fueron los 3 que me hicieron una serie A y que de alguna forma, siendo transparente, creyeron en los fundadores y en el negocio. Eran fondos más propicios a negocios con estructura y no negocios tan especulativos y creyeron en Busap y estoy aquí gracias a eso. ¿8 millones era la valoración o la ronda? La valoración. Yo levanté 2 millones y pico. ¿Qué acabaste haciendo? ¿O la que acabé haciendo el 31. ¿Querías 16 millones? No, yo tenía valoración 16 millones Y la acabaste quería levantar cerrando con 3, 8. 4 y acabé levantando valoración 8 y levanté 2 millones y pico. Y con esto tuve que reinventarme y desde ese momento he ido levantando con los actuales inversores mayoritariamente rondas adicionales. Ha entrado algún inversor adicional por el camino, pero hemos hecho un camino hasta aquí mayoritariamente entre nosotros. ¿Y por qué? Entre nosotros quiere decir que, por ejemplo, en esta ronda que ahora estamos, esta ronda interna que ahora estamos montando, hay un par de inversores externos, pero, por ejemplo, los fundadores van a invertir otra vez. ¿Quién ha hecho el fundraising? Yo. Bueno,
Y de tu Principalmente yo. de tu cerebro, ¿qué parte se la lleva al negocio y qué parte se la lleva al fundraising? Infelizmente, 50%. ¿No te gusta el fundraising? Me gusta si tengo tiempo. Que Y no- el problema es nunca que... tiene. Tiempo es el que... El problema Nadie es tiene que tiempo. cuando tú ves que tú puedes sacarle mucho ROI a tu tiempo, dedicándole tiempo, estando con el equipo de ventas, con el de equipo de operaciones, optimizando, porque ese negocio va de eficiencia en operaciones, en ventas, en todo. Es una fábrica. Tienes qué desarrollas, qué no desarrollas, si paga, no paga. O sea, es un negocio complejo. Entonces, yo soy muy bueno en esto, en dedicarle tiempo a sacarle jugo a todos estos engranajes. Entonces, claro, que si le estoy dedicando 50% a levantar dinero porque lo necesito, que me gusta, eso está bien, porque conoces gente, puedes, a veces, si tienes la suerte, oye, pues puedo elegir en determinados momentos con quién te interesa estar y con quién no. Que es lo que empiezo a ver, que por ejemplo pasaría si vamos a una serie B, pero claro, me gustaría dedicar más tiempo al negocio, que es donde yo creo que aporto más. Lo que pasa es que hay dos ROIs, ¿no? Hay el ROI del precio acción del inversor, ¿no? Del accionista, y el ROI propiamente del negocio, Correcto. ¿no? Y hay que balancearlos, ¿no? Eso es, bueno, El ROI sí. del negocio acaba en el ROI del inversor. Sí, también. O sea, todos convergen. Yo ahí es donde, por ejemplo, nosotros siempre hemos intentado, pero quizá pues un tema cultural, y quizá porque tengo 45 y todos los fundadores tenemos más de 40, ¿no? Que al final siempre hemos intentado montar este negocio desde la óptica de un negocio. O sea, esto tiene que ser un negocio por encima de todo, con independencia de que tarde 3 años en llegar a Evita. No es quiero hacer una serie B y entrar aquí una spin-off, en un ciclo del cual no puedes salir, porque el que entra quiere salir a 3 veces más alto de lo que ha entrado, ¿no? Es una estafa piramidal en general. Cuando requieres que venga otro para tú salvarte, es un Ponzi. No, es porque te mete en una presión donde estás generando ROI de inversión no para generar mejor negocio, sino para intentar que el que ha Empaquetárselo a entrado otro. y tú puedas seguir generando más acciones en la esperanza de hacer un exit antes de que pete la burbuja. Entonces, nunca Pero yo creo que nadie deliberadamente lo plantea en esos términos, porque si no es un estafador. Lo que pasa es que quizá Conceptualmente no. no A la entienden al práctica- negocio también para entender cuál es la alternativa. Y la Sí. gente imita. La realidad es que mucha gente imita. Mira, yo he vivido como consultor en algunas empresas y Alejandro y Danilo en sus propias empresas. Hay ciclos ¿Quién es Danilo? Danilo es el otro fundador, que es el que está en la América Latina. Vale. Entonces, hay ciclos en todas las empresas, donde, y imagino que vosotros también en Factorial, es de donde las cosas van bien y donde las cosas no van tan bien. No quiere decir que vayan mal, no van tan bien. Y esto implica pues tengas que reinventarte, tienes que reestructurar, tienes que hacer determinadas cosas, que al final es dar un paso atrás para después poder dar 3 hacia adelante, ¿no? Entonces, la habilidad de poder ir haciendo esto implica que tienes que estar concentrado y ver lo que el negocio te dice, lo que los clientes te dicen. Y si no estás atento a esto y lo que no consigues lo cubres con dinero y mano de obra, llegará un día que pues te enteras de que el negocio ya no es capaz de escalar más. ¿Por qué? Porque ya no va de personas, va de que se desmonta todo porque está hecho con naipes, con un castillo de naipes, ¿no? Entonces, al final, si llegáis donde gastéis vosotros, no es por rondas de inversión una detrás de otra y meter gente, es porque vais estructurando el negocio a medida que vais creciendo. Entonces, si te dedicas mucho a Hago hacer entre lo otro, medias. si te dedicas mucho a hacer lo otro, llega un punto que vas a meter agua y puede que metas tanta agua que te hundas. Es evidente. Yo creo que es una falsa dicotomía, ¿eh? O sea, hay que hacer ambas. Sí. Hay que hacer ambas. Hay que hacer el desarrollo corporativo, el desarrollo de la organización, del negocio, ¿no? Hay que hacerlo todo a la vez. Y ese es el problema, que a veces es muy diferente. No, y hay otra tercera variable, es tener la suerte de que cuando tú necesitas levantar dinero, el timing es el adecuado. Por ejemplo, También. levanta dinero ahora. Bueno, se puede levantar, ¿eh? Sí, pero ahora ya, por ejemplo, tengo mucha gente interesada en Busap para la serie B, pero tengo que ser Evita positivo. Y te ofrecerán un múltiplo... Bueno, eso aún no he entrado en esta parte, Pues pero sí. si tengo la sartén por el mango, hombre, pues puedo aceptar o no seguir mi camino si soy Evita positivo. Pero claro, esta opción antes no existía. Antes era GMV, crece. Después cambias y es gross margin. Es, oye, tienes que generar margen. Y ahora es Evita positivo. Y tienes que ir adaptando Hay que bailar la música que suena. correctamente. Y bailar esto es lo que... Hay gente que baila mejor el tango. Te cansas. Y hay días que estás mejor y otros días estás peor, pero al final yo creo que aprender a bailar el tango y tener las herramientas y la seguridad de que eres capaz de afrontar los desafíos que te van por delante, que muchos los aprendes pues viendo casos de IS reales, compartiendo penas con amigos,
hablando mucho parece un con otros podcast CEOs. patrocinado por IS. Ya mandaremos la factura. No, pero por ejemplo, a mí me encanta, y tengo la gracia que la gente también lo hace, me encanta hablar con otros CEOs. Oye, pues que nos lloramos las penas. Por ejemplo, hablo mucho con Pepe Josep Talavera de Mundimoto, que lo conozco hace poco tiempo, de marzo de este año. Ha estado aquí en el podcast también. Sí, fue uno de los que escuché. Claro, es un tío que vive muy intensamente el día a día, tiene todo el día dando vueltas al coco y sufre todos los días los problemas de los cambios de macroeconómicos. Ahora está, bueno, es como todo, ¿no? Ahora hay potencial crisis, cómo esto afecta. Entonces, el entender todo este entorno y vas entendiendo los problemas que la gente va teniendo, también te va permitiendo crear tu propia teoría y predecir de alguna forma, si puedes predecir algo, por dónde pueden llegar a ir los tiros e intentar tomar decisiones lo menos malas posibles. Uh-huh. Esa es un poco la vida de, por lo menos la mía. Yo creo que en general los buenos momentos son los momentos donde uno tiene que cubrirse. Es cuando, o sea, cuando hace sol es cuando tienes que comprar el paraguas. Es la teoría, ¿no? Pero yo creo ponerlo que a la práctica es otra historia, ¿eh? luego ponerlo a la práctica, porque en aquel momento estás pensando en todo menos comprar un paraguas, ¿sabes? Obviamente, ¿no? Es cuando piensas en el paraguas es cuando llueve. Y entonces cuando no hay paraguas. Bueno, tengo un amigo que se dedica a la inmobiliaria, nada que ver con lo que estamos hablando, pero decía, yo gano dinero porque compro cuando la gente vende y vendo cuando la gente compra. Y esta es su tesis. Ahora tienes que tener dinero para ello, ¿eh? Pero claro, es brutal. Si lo escuchas bien, es brutal. Tienes que tener dinero cuando nadie lo tiene también. Claro. Pero sí. O sea, si tienes dinero, compras cuando la gente vende y vendes cuando la gente compra. Ahora tienes que saber jugar a contraflujo. Entonces, lo que dices tú es lo mismo. O sea, si estoy bien... Pues Esto en general lo que defines es dinero. la banca, ¿eh? O sea, el que hace esto es la banca, que en el caso del real estate al final son los monstruos, los Blackstones y las grandes private equities. O sea, el que es el sistema casi es el que se puede permitir hacer esto. Por ejemplo, ahora en la industria, volviendo aquí a Busap, en la industria del autobús ahora está pasando una mala época, una muy mala época. ¿Por qué? Pensar en 2020, pandemia, todo el mundo en casa. Tú tienes una flota de 300 autobuses, Alejandro. Los rentines los sigues pagando, ¿eh? A 3.000 euros al mes el autobús. 3.000 euros al mes por 300 autobuses, echa números. Por más que te condonen temporalmente el pago, los vas a tener que pagar. Entonces, el que no tenía deuda ahora está endeudadísimo y el que estaba endeudado ahora está muerto o está a punto de morir. Entonces, la industria del autobús va a sufrir una consolidación y un ajuste importante en los próximos años. ¿Qué está pasando? Están subiendo los precios. Están subiendo los precios porque Para sube el diésel. devolver la deuda. Para el operador, lo ponen los precios más altos. ¿Por qué? Porque los autobuses son más caros, porque el tema del supply, ¿no? Está carísimo todo, sube un 30-40% del autobús. El diésel está más caro, con lo cual la operación es más cara. Y sumas que además estoy endeudado hasta las narices, con lo cual o me pagas lo que vale el autobús o vendo autobuses, pago deuda y me quedo con menos operación. Entonces, claro, un cliente se ve con la tesitura de es que tengo que optimizar. O sea, yo no puedo, ya no me da igual lo que vale la operación, porque el operador me ha dicho que o te subo un 40% o mañana dejo de trabajar para ti porque pierdo dinero. Y yo tengo que seguir llevando a la gente al trabajo. Entonces, pues hostia, me interesa que esto se gestione bien. Entonces, ahora estamos teniendo tracción o sea, nos está entrando cosas por la puerta, es que, bueno, gratis, o sea, referrals, porque ahora de repente pones optimización de sistemas de gestión y aparecemos nosotros, ¿no? O referrals. ¿Tú has dicho que quieres volver a invertir? ¿Los fundadores vuelven a invertir? ¿Tú también? Yo ya no tengo dinero, yo ya estoy pobre. ¿Pero quiénes son los fundadores? Alejandro Canals probablemente es alguien que querrá seguir metiendo un poco más, porque me digo, ahora queremos hacer esta ronda puente para tener... Porque el problema de Busap, la particularidad del negocio de Busap es que por un lado es el Evita, pues que por debajo de Evita también hay cosas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un working capital importante. Por ejemplo, pues Hacienda nos debe 300 y pico millones de IVA. Claro, hay que financiarlos. Entonces, en cuanto no eres Evita positivo, no accedes a deuda bancaria. Entonces, hay todo una formulación financiera. Sí, pero esto de que uno de los fundadores pueda ir acudiendo a las rondas, además el mayoritario, y los otros no, genera un pequeño conflicto de intereses en el desarrollo corporativo, ¿eh? Conceptualmente, sí. Pero porque por la discusión de la valoración, de ir a buscar, ir a maximizar el valor del negocio. Si no es el que lidera, a ver, piensa que estamos hablando de siempre de cosas muy pequeñas, es más conceptual, yo ya no puedo hacer más. En realidad hemos decidido ahora por la coyuntura decir, mira, no vale la pena
intentar hacer una ronda, porque es pointless, ¿no? Ahora. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil, te están intentando pues dar condiciones peores, entonces al final digo, oye, más vale hacerlo internamente, es más rápido, yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, intentar pasar esto y vamos a una serie en buenas condiciones y, oye, un paso para atrás para dar 3 para adelante, ¿no? Entonces es un poco la teoría. Entonces vamos a hacer una ronda interna ahora. Estamos buscando 3 millones, ya tenemos uno asegurado de los actuales inversores y ahí hay posibilidad de 2 más. Y con esto tenemos... Yo esto del EBITDA positivo, ahora entraríamos en un debate infinito. Sí, no, Pero esto del EBITDA positivo, yo no me lo creo, ¿eh? O sea, creo que es un... Tú pasas más tiempo con inversores, Jordi, pero... O sea, creo que es más una excusa que otra cosa. Si tú estás en EBITDA positivo en 3 meses, en 6 meses, en una proyección financiera, no cambia tanto respecto a la situación que estás hoy. O sea, esta falacia de la ronda puente... Creo que acaba dañando más al equipo fundador que ayudarle. Que creo que le preocupa mucho al inversor es el hecho de que el tamaño de mercado en España sean 260 millones, de los cuales vosotros os lleváis un 15% de ese bruto, con lo cual el tamaño de mercado son 30 millones de euros, 40 si optimizas muchísimo, ¿no? Es un mercado pequeño, no es un mercado donde tú puedas ir a facturar muchos cientos de millones de euros. Y en el estadio en el que estáis hay un techo y no está lejísimos. Sí, pero nosotros ahora estamos presentes en España y Portugal, o sea, Iberia para nosotros, México y Brasil y Estados Unidos. El mercado de Brasil son 3.000 millones de facturación anual de euros. 15.000, y el de España 260. Millones, sí, porque allí en Brasil todo el mundo va en autobús. Hay una ley que obliga a las empresas a o pagar transporte público o poner autobuses. Es el mayor mercado del mundo. Sí, hay muchas leyes chunguísimas en Brasil. Compran más autobuses que acabará vacío Brasil. No, Brasil es... Bueno, vosotros estáis ahí. Aquí. Sí, y sufrimos la legislación laboral. Para bien o para mal, la legislación allí, pues si sabes jugar con ella, pues... Y México igual. México va a ser la nueva fábrica del mundo. Porque con los problemas que hay con China, todo el mundo se está yendo a México. Y en particular la parte norte, que está cerca de Estados Unidos. Pues se va a industrializar. Quiere decir que fábricas, Amazon, todo el mundo se va a ir allí. Pero es que el ticket medio ahí es mucho más bajo, ¿eh? Muchísimo más alto. ¿Alto? En América Latina los contratos son de $500,000 para arriba al año. 3 años. Son empresas grandes. Bueno, pero por volumen de gente, no por coste. No, por volumen de gente. Vale. Yo gano teóricamente más euros absolutos por pasajero pero en Europa. Los absolutos, o sea, al final lo que cuentan son los de abajo. Y la población es la que es. Sí. Entonces, ahí tienes contrato de Amazon. Millones. El contrato, o sea, de los retailers de América Latina, 7 son nuestros clientes. Mercado Libre, Boticario, Droga Raya, Drogasil, Amazon, Carrefour, o sea, son 7 de los 10 mayores retailers. Vale. Hoy te llama ahora un competidor y te ofrece 20 millones de euros. Cash hoy. ¿Vendes? No. ¿Y 50? Me sentiría en la obligación de ir al consejo a presentar la propuesta. Pero no tendría que verlo. 100 sí, ¿no? 100 posiblemente sí. Sí, por 100 probablemente. En este momento por 100. Primero porque en este momento yo soy consciente que la empresa no vale 100. Con lo cual por 100 sí. Pero también tiene que ver lo que tú te imagines que puedes hacer con ella, ¿eh? También depende mucho del proyecto. Te vendo 100 y te largas es una cosa, te vendo 100 y depende de quién eres, lo que me obligas a hacer y cuánto tiempo me tengo que quedar es otra, ¿no? Entonces, yo quizá al final, esto es mi proyecto de vida. Tengo 45 años y me gusta lo que hago, por más liado que sea, ¿no? Por más follón que sea. Los follones son muy divertidos, ¿eh? Bueno, te mantiene vivo, te mantiene alerta. Entonces, si puedo estar aquí trabajando 10, 15 años más, no tengo ningún problema. Yo creo que no tengo intenciones de jubilarme. Otra cosa es que vayas un poquito más desahogado, ¿vale? Con lo cual, si tengo que elegir entre cobrar 50 millones o cobrar 40, pero tener un proyecto en el que puedo participar y mañana poder incluso cobrar más, pero hacer crecer un negocio que creo que cumple un propósito interesante, porque, como digo, ninguno de los fundadores tenemos un problema financiero crónico de base, ¿no? Tenemos la suerte pues, de venir pues, de un entorno más tranquilo, ¿no? Financieramente, con lo cual no estamos aquí para hacernos millonarios, no es que seamos millonarios, pero sí que creemos que tenemos un propósito, una misión
en el caso de Alejandro, oye, pues si puede mejorar la industria del autobús y de paso, pues ganar algo de dinero, pues está muy bien, pero realmente poder cambiar o poder ayudar, en este caso, contribuir con el granito de arena a cambiar la forma en cómo la gente se mueve y decir, mira, I did that, ¿sabes? Pues por eso digo, a veces no es un tema de hombre, si ponen 1.000 millones encima de la mesa, diría, bueno, sí, claro, pero yo creo que mucha de la gente que está en BusUp, más allá del sueldo, cree que realmente tenemos un propósito, que al final, por mi caso viene de cultura familiar, ¿no? Mi madre siempre me dijo que si no somos nosotros la gente que tenemos los recursos y la capacidad para hacer algo, si no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer, no? O sea, no le puedes pedir a un pobre inmigrante que viene en una patera que cambie el mundo, ¿no? O ayude o intente cambiar el mundo. Entonces, si tienes un propósito que va más allá de una cuenta de resultados, al final es buses, pero puede ser otra cosa cualquiera, ¿no? Es buses porque Alejandro se trincó a un Rui en una cena y casualmente es buses, ¿no? Pero el propósito, si lo tienes muy enraigado, entonces la motivación es más fuerte. Entonces yo creo que el éxito de BusUp y de toda la gente que trabaja es que todos, o la gran mayoría, creemos que estamos ayudando a cambiar el mundo. Entonces, casualmente, con autobuses. Rui, muchísimas gracias por contarnos tu historia. No, muy gracias interesante. a vosotros. Muy divertido. Dais caño, eso es bien porque pilláis las cosas y hacéis las preguntas chulas, las difíciles y las chulas. Pues mucha suerte, te iremos siguiendo. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!